Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más al 40 por 20 de la grada, donde semana a semana repasamos lo que ha ocurrido en nuestro futsal aragonés, en el fútbol sala de la Comunidad de Aragón, donde todas las semanas tenemos sorpresas, tenemos buenas noticias, también os contamos las malas porque no son perfectas y hoy pues repasaremos todo el fútbol sala aragonés comenzando por esta segunda división con estos playoffs de Guanapix Saladez, que tiene una oportunidad muy grande de conseguir de nuevo ese ascenso a la máxima categoría del fútbol sala español. Lo repasaremos con Héctor y con Rafa. Buenas noches a los dos, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, noches, buenas Alex, y buenas noches. noches, Héctor. Buenas noches, Buenas chicos. noches. Como decía, Guanapix tiene la oportunidad de empezar con buen pie en estos playoffs. Comentar así rápido, ¿no? Que es los playoffs es al mejor de tres partidos, es decir, si tú ganas los dos primeros en tu casa, que tienes el factor cancha a favor, y en casa de Móstoles, pues ya estarías clasificado para esa gran final, ¿no? De ascenso a Primera División. Bueno, en principio, primer partido en casa, eliminatoria, como bien dices, a tres partidos. Y bueno, pues empieza Guanapix con la ilusión y el objetivo del ascenso. A las 8:15 en el pabellón de la Granja. Animamos a que todo el mundo vaya a este primer partido. El apoyo de la afición es clave. Y nada, pues Móstoles es un rival que no le va a poner las cosas fáciles, pero estoy seguro de que el objetivo del ascenso se va a conseguir. Y no sé, Héctor, no sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, yo creo que si algo tiene que hacer Wanapix es, bueno, ya empezando de primeras que ha tenido que resetear, ¿no? Del final de temporada, que yo creo que al final, cuando ya eres prácticamente campeón y al final pinchas en la pista de Melilla, que creo que además ha sido uno de los rivales que más se le ha atragantado a Guanapis durante toda la temporada, porque recuerdo el partido de ida que tuvo que la segunda parte remontar un 0-4, si no me equivoco, y luego allí pues pincha, ¿no? Entonces son los partidos que más ha tenido que luchar Guanapis estos últimos partidos, y creo que esta semana y media que ha tenido para preparar playoff y resetear también le habrá venido bien. Y aparte creo bueno, que ahora sí que llega la hora de la verdad, porque aquí no se puede fallar. Creo que es clave empezar ganando el sábado en el siglo XXI, y hay que revalidarlo en Móstoles, ¿no? Creo que no, ojalá no haga falta llegar a ese tercer partido, pero bueno, siempre tienes ese factor campo, ¿no? Sí que es verdad que desde aquí hay que hacer un llamamiento a la gente, ¿no? A la gente del fútbol sala, de todos los deportes que les guste un poco el deporte en general. El siglo XXI tiene que ser una caldera, tiene que ser un pabellón que de lo que no ha sido en toda temporada, y creo que ha faltado ese plis, ¿no? Para que el equipo de Jorge Palos tenga ese punto, ¿no? De energía, ¿no? A la hora de solventar según qué partidos. Y sí que repito un llamamiento, porque va a hacer falta, y en estos partidos es muy importante el factor de la gente, y aprovechar ese factor cancha de verdad. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que es necesario que la gente se vuelque con Wanapix porque el factor cancho sirve para algo, hay que hacer que sirva para algo. Wanapix se tiene que hacer fuerte en casa como lo ha hecho durante toda la temporada. Y estoy de acuerdo también con lo que comentabas. Le va a venir muy bien al conjunto de Jorge Palos esta semana y media de descanso porque el final de temporada no ha sido bueno de ninguna de las maneras. Y una semana y media para resetear, para preparar, para relajar también un poco el cuerpo, ¿no? De esa presión de estar líder, de saber que tienes la obligación de ganar si quieres ascender, le va a venir muy bien. Y la segunda, que no puedes dejar ganar a Móstoles aquí en el siglo XXI. Ahí lo estamos viendo a las 8:15, ¿eh? El sábado. Os esperamos a todos allí, como ha dicho Héctor. No puedes dejar ganar a Móstoles porque allí en casa son muy peligrosos y lo han demostrado en Liga. No sé cómo verás tú, sobre todo Rafa, la plantilla, ya no solo física, sino mentalmente, y cómo puede llegar a esta primera eliminatoria de playoff. Bueno, y yo analizando un poco las dos plantillas, yo creo que esta semana ha sido buena porque yo creo que es una semana de reseteo, de volver a ver dónde estamos, a el objetivo, que es un objetivo muy importante, recuperar gente, recuperar a lo mejor gente que a lo mejor está un poco tocada y que puede llegar ahora mejor, más recuperada en este playoff. Sin embargo, que esta semana también te desconecta un poco porque no estás en la competición viva, ¿no? Y esperando por el parón este de la Copa del Rey. Decir que la plantilla
de Móstoles es una plantilla competitiva, sobre todo en casa. En casa son muy duros y con gente con experiencia. Hay un jugador, por ejemplo, Charlie, que ha tenido 2 ascensos con 2 equipos distintos, por ejemplo. Y jugadores con experiencia como Palomares o Cristian, por ejemplo, exjugador del Peñíscola. No es una plantilla que, digamos, son gente joven, que no tienen experiencia, sí, son gente joven, pero hay jugadores con experiencia que le van a dar ese punto de experiencia en estos playoffs, que yo pienso que también es importante. Analizando las 2 plantillas, hay que tener mucho respeto al Móstoles y, sobre todo, nosotros, tanto Guanapix a la 10, necesitamos la mejor versión de todos los jugadores. No sé cómo Sí, lo verás tú, Héctor. sí, yo creo que además, bueno, la plantilla también es verdad que tampoco ha estado mal durante la temporada, ¿no? Quizás creo que el comienzo fue un poquito flojo y luego también, pues bueno, tampoco ha sido una temporada que digas que ha tenido demasiadas bajas durante procesos muy largos y quitando pues la lesión de Richie Felipe, que quizás fue de las más no todo el equipo. Luego a final de temporada también Iván Bernaz, luego también se lesiona Miguel, se llama el portero, ¿no? Sí, Miguel Sí, Laoz, bueno, David. sí, David, Y, eso, David Marín. bueno, David también la de Marín. Kike Hernando también a lo mejor Ujú. y alguna más también, pero en principio yo creo que, como dices tú, las lesiones, pero yo creo también un poco hubo 2 partidos, que son los 2 partidos que yo digo que son clave, que son los que han estropeado la competición para mí, para el Guanapix a la 10, que son los partidos de Martorell y Leganés, en casa. Esos partidos, si tú quieres ser campeón, no los puedes perder. Y ahí es donde yo creo que ahí justamente en ese momento también pues vino un poco todo, ¿no? Jugadores lesionados, a lo mejor mal estado de forma de algún jugador también, que estaba tocado y aún así siguió jugando, alguna sanción, que bueno, la sanción fue anterior, pero de Adi Ortego, que también tuvo su problema para la plantilla. No sé cómo lo veréis, tanto Héctor como Alex. Yo creo que el problema somos nosotros, es Guanapix. Si se centra Ujú. Guanapix en sí mismo, yo creo que es superior a Móstoles, pero se tiene que centrar en ellos y dar lo mejor. Sí, yo creo que aparte, independientemente también de que al final en estos casos siempre se dice, ¿no? Que el peor rival eres tú mismo, porque al final en estas eliminatorias ya los detalles, lo mínimo se va a notar. Cero, no puedes fallar lo mínimo, porque además me imagino pues que el pabellón de Móstoles también pues estará lleno, es una afición que aprieta mucho y es que tienes que encarrilarlo aquí, es que no hay excusa de decir, es que aquí tienes que dar ese do de pecho, dar ese paso adelante todos, ya he dicho que también la afición, y dar ese paso hacia adelante para intentar sacar lo que no has podido sacar durante la temporada en momentos clave, ¿no? Que yo creo que además ese final de temporada, creo que si hubieras dado ese pasito adelante, creo que se hubiera ascendido directo, ¿no? Al final te has quedado a muy poco, igual a detalles muy finos que te has quedado de ascender directo y ahora ya estarías de vacaciones, pero bueno, es lo que toca, es lo que hay y toca ascender por esta vía, que es un poco más larga, pero toca ascender de esta manera, no queda otra. Yo creo que como tú comentabas, Guanapix, ha habido momentos de temporada que en casa se ha hecho muy fuerte. Yo he visto victorias, perdón, ante Móstoles mismo, Elegido, Málaga también, que han sido prácticamente impresionantes. Estar allí en el pabellón, ver cómo Guanapix aguantaba esa primera parte con un +3 en el marcador favorable, haciendo primeras partes increíbles y haciéndose muy fuertes, contrastando, ¿no?, con lo que se veía cuando se salía afuera. Al final se terminó fallando también en casa. Creo que ha sido uno de los errores, como tú decías, Rafa, en esos 2 partidos que comentabas. Y lo que tú dices, el playoff es completamente distinto a lo que es la liga. Aquí te la juegas todo no vamos a decir un partido porque no es un partido, pero ganar en casa ya te da muchas opciones para llegar allí y ganar de uno, que allí en Móstoles comentamos, puede pasar absolutamente todo, porque en Móstoles lo conocemos también como es en casa, y al igual que te pueden ganar, puedes ganar tú. Pero yo creo que evitar ese tercer partido, sobre todo de cara a esa última eliminatoria, vendría bastante bien a los de Jorge Palos. Y si pues no tenéis nada más que comentar, pasamos ya con el Con el protagonista. invitado, exactamente. Perfecto, pues pasamos con el invitado. Un invitado que seguro que nos podrá ayudar en esta, cómo ve el playoff. Buenas noches, Alfonso. Buenas, Alfonso. Alfonso, Alfonso, ¿nos escuchas? No nos escucha, Alfonso. Le No voy a sé si decir que nos vuelva a escucha. entrar otra vez. Espera.
le voy a decir que salga y vuelva a entrar. Por repasar un poco la temporada entre Ríos, ha sido buena temporada. Yo creo que si se hubiera tenido toda la suerte que se debería haber tenido, hubiera sido eh, más sencillo entrar en esos playoffs. Al final consigues remontar una mala situación a final de temporada y luchas para entrar en la playoff hasta falta de 2, 3 jornadas. Era muy complicado y pues se luchó y se intentó superar todos los baches que se han tenido durante toda la temporada, pues que ahora comentaremos también con Alfonso si podemos recuperar. Sí, yo creo que fue un equipo que fue de menos a más. La clave, ahora lo hablaremos con Alfonso, yo creo que fue un poco la primera vuelta. En la primera vuelta el equipo pues se quedó noveno clasificado, tenía 20 puntos y en la segunda vuelta obtuvo 27. No sé, yo creo que ahí está un poco la clave. Alfonso, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Hola, buenas noches, Alfonso. Gracias por entrar en el Buenas, Alex. programa. Nada, a vosotros. Nada, comentarte, estábamos un poco hablando de cómo ha sido la temporada, cómo la has visto. Nosotros pues estábamos comentando un poco algunos datos. ¿Cómo, desde tu punto de vista de entrenador, cómo ha sido la temporada? Pues bueno, la verdad es que nos hemos quedado con una sensación un poco agridulce, porque la verdad es que comenzamos con mucha ilusión y nuestra expectativa era pues entrar en el playoff o por lo menos lucharlo hasta el final y sentir que teníamos opciones de entrar en un playoff. Luego, si los otros equipos pues son mejores, pues bueno, y nosotros hemos dado todo, pues bueno, es el deporte. Y entonces tenemos la sensación de que la primera vuelta no estuvimos a un buen nivel, o estuvimos muy irregulares. Además, una cosa que nos ha sucedido es que este año la granja no ha sido un fortín, cosa que siempre en la granja ha sido pues, un talismán y hemos sacado muchos puntos. Y en la segunda vuelta, pues lo bueno que ha tenido el equipo es que hemos seguido insistiendo y hemos estado hasta el final, pero bueno, al final pues no nos ha dado y sí que teníamos la esperanza de poder llegar por lo menos a la última jornada viviendo esa opción de entrar, pero bueno, la verdad es que en Burela no hicimos un buen partido y ahí se nos acabaron todas las opciones de poder luchar el playoff. Si tuvieras que elegir una de todas las cosas que han podido influir en el resultado de Entre Ríos esta temporada, ¿con cuál te quedarías? Pues la verdad es que hay varias. Entonces, yo creo que ha habido varias que han influido, pero bueno, si tuviera que decidir, como a mí me gusta primero ser autocrítico conmigo, creo que en el inicio de temporada, aunque sí que es verdad que estuvo arrastrado porque solo tuvimos a Muniesa de pívot, pues cambiamos varias cosas del modelo de juego, y creo que eso nos penalizó en conseguir puntos que luego a la postre pues han sido definitivos. Pero bueno, también habría otras cosas que intentaríamos, bueno, que cambiaría o que para la temporada que viene tenemos que mejorar. Bueno, como antes hablabas, yo creo que en eso hemos comentado antes de que entraras tú un momentito, que la primera vuelta puede ser que haya penalizado un poquito, porque al conseguir 20 puntos en la primera vuelta el equipo era noveno y en la segunda vuelta, bueno, pues se ha conseguido 27 puntos, ha conseguido 7 puntos más. Yo, además, hay un dato que es objetivo, que es que un equipo que le ha ganado al líder en los dos partidos es Entre Ríos, que le ha ganado en casa y fuera de casa ha elegido. ¿Tú crees que el equipo ha faltado un poquito a veces con las lesiones? Claudio Francha, por ejemplo, que ha jugado solo 14 partidos esta temporada. ¿Tú crees que las lesiones han podido ser un hándicap para el equipo también un poco? Sí, ese también es un dato que nos ha penalizado bastante. En realidad, entre Carlos García y Fran Tabuenca, solo hemos tenido a uno de los dos, porque la primera vuelta, pues Fran ha estado muy discontinuo con varias lesiones, y en la segunda vuelta, pues Carlos ha estado toda la temporada sin poder jugar. Claudio no jugó pues en ningún momento en la primera vuelta. Y luego también ha habido pues bueno, lesiones durante la temporada que nos han penalizado, y creo que eso es uno de los puntos también que tenemos que mejorar. Primero, ver si nosotros somos responsables o qué podemos hacer para mejorar esa situación de las lesiones, y luego también que ha habido una pizca de mala suerte en este tema, y eso también nos ha penalizado, la verdad. En la segunda vuelta, la verdad es que cuando luego hemos ido recuperando a gente, pues se ha visto que
a ver, que el equipo pues competía con muchos más recursos, que competíamos mejor y lo que dices, hemos sido capaces de ganar a Ejido. Cuando les ganamos allí en su pista, ellos estaban jugando el ascenso, que era un partido pues complicado y sí que hemos visto que teníamos recursos y por eso también estamos ahí un poco tristes. Al final, creo que hemos hecho la mejor segunda clasificación de la historia del Colo, pero no nos sentimos llenos porque queríamos más, la verdad. Yo me voy a llevar esta pregunta un poco más a mi terreno, que ya sabes que es la división de honor juvenil. ¿Qué transmites Sí. tú a los juveniles que suben? ¿Qué les dices? ¿Cómo es Alfonso con los jóvenes que suben a la segunda división? Bueno, pues a ver, la verdad es que este año tenemos la suerte con los juveniles de que son jugadores que tácticamente están muy preparados y también son jugadores competitivos. Pues en realidad nosotros lo que intentamos es hacer que se sientan uno más de la plantilla. Para nosotros, pues contamos con ellos como si fuera uno más y luego sí que intentamos hacerles sentir que claro, en juveniles hay errores que se pueden tener porque el rival no te penaliza y sin embargo en segunda división no son ni errores. Hay que tener otras cosas pendientes y hay que tener pues precauciones y saber en qué momentos puedes hacer una cosa u otra, pues para que la competición pues esté más cercano para ellos. Y luego al fin y al cabo pues bueno, el equipo está muy bien preparado, ya se vio en la Copa de España y yo creo que ahora lo van a hacer otra vez muy bien. Son jugadores que cuando han subido se les ha visto que han sido ellos mismos, que eso también es muy importante, que sean ellos mismos. Y bueno, además es que nos suman y yo creo que el año que viene van a poder tener bastante participación dentro de la plantilla del Segunda División. Yo hablando un poco más así de jugadores y de la temporada, a mí hay un tema que Jorge Tabuenca ha metido 24 goles, es el máximo gol. Juan Muniesa, 14 goles. Y destacar Marcos Forga, que este año se ha destapado, ha sido su mejor temporada de goleador. Y algunos chicos que como Coque, por ejemplo, que era su primer año. ¿Cómo crees que ha sido ese primer año de Coque, que es un chico que saltaba directamente del segunda B al segunda? ¿Tú ves que la adaptación ha sido buena y ha sido un jugador importante para vosotros? ¿Me oyes, Alfonso? Alfonso. Rafa. ¿Me oyes? Espera un segundico. Le voy a decir que... ¿Me oyes ahora, Alfonso? Espera, le voy a decir que se salga un momento y le haremos una última pregunta. Exacto. Pues eso, le estaba preguntando sobre... Luego haremos una pequeña broma con él, que es lo que está haciendo ahora, con lo cual le diré que haga una cosilla. Es distinto al que tenemos aquí en Zaragoza, seguro. ¿Eh? Que el cielo que hay aquí en Zaragoza no es el mismo que tiene el no está en Zaragoza, está en los alrededores, pero está haciendo una cosa que le voy a decir que la enseñe, porque yo creo que también es una persona... Bueno, yo lo dejamos ahí para que a ver si él ahora nos ayuda. Le vamos a hacer dos preguntas, la última y eso. Ya le voy a hacer una pregunta. No me he movido, ¿eh? No sé por qué se ha cortado. Nada, se cortará, será por nuestra culpa. Solamente te voy a hacer una pregunta yo, otra pregunta te va a hacer Alex y luego te voy a pedir una cosa que a ver si accedes. Preguntarte, Alfonso, tenemos a Alfonso para rato, ¿no? En el Entre Ríos Automatización. Espero y deseo, ¿no? Pues bueno, para la temporada que viene sí. Y bueno, luego ya para más adelante, pues a saber, porque la verdad es que cada temporada se nota el desgaste de la competición, aunque la competición es muy atractiva, y también se nota el desgaste con los jugadores. Entonces, pues bueno, de momento sí que tenemos energía y fuerzas para la temporada que viene y además, pues si somos capaces de mantener el bloque y hacer alguna incorporación, pues tenemos un tema pendiente que es intentar conseguir un playoff y jugarlo con garantías. Yo es lo que te iba a comentar, sobre todo sobre la plantilla, sobre la planificación un poco de la temporada que viene. Imaginaba que la idea era mantener el bloque. ¿Crees que es medianamente necesario, entre comillas, porque ya se ha visto que esta temporada se ha competido de tú a tú hasta con los mejores, pero crees que puede ser necesario la llegada de un jugador
mucho más que diferencial para esta categoría. Pues sí, la verdad es que sí, es lo que nos gustaría. De hecho, cuando en la Copa de España de Primera División, cuando estábamos allí y me encontré algún representante y tal, yo les tiré la chinita de que necesitábamos algún jugador diferencial, por ejemplo, como Brachesco, pero bueno, la verdad es que no sé si los Reyes, bueno, los Reyes no, pero no sé si vamos a tener esa suerte para conseguir ese jugador. Sí que es verdad que nos daría un plus y partidos en los que a lo mejor no estás haciendo tú un buen encuentro, pues bueno, que un jugador por sí solo te pueda conseguir 3 puntos. Y luego también que este año en los duelos de uno para uno no hemos estado bien, pues la verdad es que sí que nos faltaría, pero bueno, no sé si lo podremos conseguir. Ojalá pues lo que venga se acerque, pero bueno, de momento eso es lo que aspiramos. Bueno, y ya para terminar, ya sabes que nos gusta un poquito un poco de broma, un poco de esto. Esta es tu casa, tú lo sabes además, Alfonso, Sí. y te agradecemos mucho que estés con nosotros. A vosotros por el trato. Y yo sé que estás ahora con alguien muy importante. ¿Nos enseñas a esa persona tan importante que está a tu lado o no? ¿Nos enseñas Pues a a ver, Tango? Tango, a ver, no sé si te... ¿Lo veis? Ahí, Así, míralo, ¿qué ese- pasa, Sí, Tango? ahí está, ahí está. Sí. La verdad es que ahí va. Es un buen momento ahora para pasearlo porque con el calor que hace, pues los perros lo acusan, pero bueno, me da calma, ¿eh? Eso también es verdad, necesitas esa paz, ¿no? Sí, cuando terminamos los partidos de casa, siempre me voy a pasear a Tango para reposar, relajarme, tranquilizarme y luego darle vueltas al partido, pero desde la calma. Eso es. Pues Alfonso, Pues muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Es un placer tener al entrenador de un auténtico Entre Ríos Automatización en el programa. Muchas gracias a vosotros un abrazo. y por el trabajo que estáis haciendo, que además no es puntual, que ya lleváis tiempo y os lo curráis. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Alfonso Rodríguez, un crack en todos los sentidos y yo sé, tengo una buena relación con él y la verdad es que es una de las personas que más me ha enseñado en el mundo del fútbol sala y desde la humildad y el cariño, que eso es importante y voy a decir una cosa, además es que es un entrenador humilde y que aprende, porque además una vez estuvimos hablando de una cosa de las nuevas normas y él me hizo pensar una cosa que no había caído, que es en la creación, en que el juego va avanzando, ¿no? Y él estaba predispuesto al avance en el deporte, ¿no? A que esas nuevas reglas pudieran ser positivas para el deporte, ¿no? Y en ese punto de vista yo no había caído y él me enseñó, por ejemplo, esa situación y yo creo que es una persona, aparte a la que le tengo cariño, yo creo que es un gran entrenador para Entre Ríos Zaragoza y para cualquier equipo que tuviera y ojalá en algún momento tenga la posibilidad de entrenar en Primera División. Yo creo que es lo que tú dices, aparte de ser la gran persona que transmite, porque sí que es cierto que no lo conozco de manera íntima, pero es lo que transmite, yo creo que es una de las claves de que Entre Ríos Automatización, semana a semana, vaya creciendo y ya no solo semanas, temporada a temporada. Hemos visto que siendo una temporada un poco mala, por decirlo de alguna manera, porque no se ha conseguido a lo mejor el objetivo, ha sido la segunda mejor temporada de Entre Ríos desde que está en segunda división y creo que también es de alabar, ¿no? Esa ambición, ¿no? De querer más. Cuando sabes que ha sido una de las mejores temporadas, sabiendo que podías dar más, creo que también eso le puede dar mucho a Entre Ríos. Sí, la verdad es que le puede dar mucho y sobre todo porque al final han sido sextos, que no han estado muy alejados del playoff, ha estado a 3 puntos de Móstoles. Y al final esos son, claro, hay un dato que también es objetivo, que es el equipo con otros 2 más que han empatado más partidos, que han empatado 8 partidos. Si esos partidos, en vez de haber empatado, con haber perdido 2, pero haber ganado otros 2, el equipo hubiera estado en el playoff. Claro, pero si empatas 8 partidos... Menos mal casi que no, porque si nos hubieran tenido que dar a elegir en una eliminatoria de playoff entre Guanapix y Entre Ríos, mejor vamos a dejarlo así, que no nos metemos en líos. No, pero hubiera la verdad es que hubiera sido dura, hubiera sido dura, dura y muy chula de ver para el espectador, porque los derbis se viven de muy buena manera. Imagínate 3 derbis en apenas una semana y media, 2. Pues ha sido muy bonito y muy duro también para ellos, si te parece. Pasamos ya a hablar de la primera y de la Copa del Rey, que hemos tenido sorpresa entre comillas, pero no sé hasta qué punto decirte sorpresa porque ya lleva 2. Es que yo cada vez que digo que va a ganar el Barça,
es que no acierto. Yo digo que gana el Barça, lo pongo de favorito y nada, que no acierto. Perdió por penaltis en las semifinales frente a Jaén, quedaron 2-2 y luego ganó 3-5 el equipo de Jaén. Y el otro partido, pues al final victoria clara de Jimmy Cartagena en la otra semifinal frente a un Valdepeñas que se puso por delante, pero el equipo de Jimmy Cartagena al final se llevó el partido. Y una final, pues al final Jaén venció 5-3. Un partido en el que, bueno, hay alguna polémica arbitral, alguna expulsión que dicen que, bueno, tanto Duda habla mucho sobre eso, pero es que Jaén es un equipo muy competitivo en estas competiciones. Es que ha ganado Copa de España y Copa del Rey. Y cuando alguien ha ganado en todas esas eliminatorias a partido único, es que tiene un gen competitivo muy, muy fuerte. Y luego, Dani Rodríguez es un hombre milagro. Al final ha conseguido que Jaén, desde el 2015, tenga más títulos, por ejemplo, que el Pozo de Murcia. Cosa que, pues eso, ponemos al Pozo de Murcia como un grande, pero Jaén tiene más copas y más títulos que el Pozo de Murcia, que es uno de los 3 grandes, entre comillas, ¿no? Pues una victoria para Jaén y nada, un título más para el equipo de Dani Rodríguez. Esperemos que no sea la última, esperemos que no sea la última vez que juguemos la Copa del Rey. A ver si la Copa del Rey se mantiene o qué hacemos con ello. Veremos a ver. Sí, ya sabéis que con la nueva normativa, que ya iremos hablando un poco de ella conforme vayan pasando las semanas y se vaya acercando el final de esta competición de Primera División, donde comentar un poco lo que tú decías. Jaén se está metiendo entre ceja y ceja la frase de que las finales no se juegan, no se ganan, por lo menos esta temporada, porque lleva 2-2 y de qué manera, ¿no? Ganando al Jimby, primero al Barça en semifinales en esos penaltis y con esa final ante un Jimby Cartagena que, bajo mi opinión, yo lo daba casi más favorito que a Jaén, como había visto las últimas semanas. Jaén, que lo estaba pasando mal para entrar en playoff, al final también se ha metido en playoff. A ver si vamos a tener un triplete de Jaén. Destacar sobre todo de Jaén, yo que soy portero y valoro mucho el trabajo de Espíndola, ¿no? Me pareció algo increíble lo que hizo en la Copa de España y en esta Copa del Rey. La verdad es que también me ha parecido increíble, sobre todo esa final en la que con el portero jugador de Jimby saca balones que son prácticamente insacables. Es que al final un portero te mantiene en los partidos. El portero te va manteniendo en el partido y si tú tienes acierto de cara a la portería, pues te llevas una final, ¿no? Y Jaén, aparte de eso, es un equipo que es como el entrenador, súper competitivo, tanto en ataque como en defensa, no se rinde nunca, es muy difícil pasarles por encima, son súper intensos. Joao Sala, por ejemplo, me parece un jugador fantástico, Dani Zurdo, no sé, Esteban, por ejemplo, que estuvo aquí, me parece un jugador para el pívot bastante bueno. Alan Brandi, el capitán, que lleva ya muchos años, no sé, Viño, por ejemplo, que no tenía muchos minutos en Valdepeñas y en Jaén está rindiendo. No sé, al final es un equipo muy compacto y bueno, veremos a ver en el playoff, que los playoffs empiezan mañana. Mañana hay el Pozo de Murcia frente a Jaén a las 8 de la tarde, el primer partido del playoff, y el viernes pues el resto de partidos del playoff. El Palma frente al Manzanares a las 7:30, a las 8:15 el Jimby frente al Movistar y el Barça frente al Valdepeñas a las 9 de la noche, que es el partido que se puede ver por Teledeporte. Bueno, es que no sé qué decir, porque siempre que digo que va a ganar el Barça, al final no gana, con lo cual no puedo decir quién va a ser el favorito, porque no acierto. Yo ya me mojé la semana pasada diciendo el Jimby, sigo manteniendo la apuesta después de ver la Copa del Rey, que pese a no ganar me parece que dio bastante buen nivel, con la buena dinámica de Champions también de la que viene. Ahora, Rafa, no te me vayas porque no sé si pasamos con el femenino, con segunda B. Pasamos ahora con segunda B. Pasaremos ahora primero a hablar de la eliminatoria, en la cual estuvimos tú y yo allí disfrutando del ambiente, y tendremos a nuestro protagonista, a un protagonista de Pinseque. Pasamos a la segunda B. División de honor y femenino, ¿no? Primero segunda B y luego pasaremos al femenino. Vale, perfecto. Ya me ha quedado claro. Venga. Pasamos ya con el segunda B, donde, como tú comentabas, Rafa, teníamos ese playoff entre Pinseque y Mataró, una eliminatoria que yo creo que va a seguir siendo bonita en el partido de vuelta allí en Mataró,
pero lo que se vivió aquí, Rafa, solo lo podemos saber los que vimos el partido en la misma pista, un 7-11 favorable al conjunto catalán. Piense que remontaba el 0-4 inicial, se ponía por delante, pero el conjunto catalán volvía a dar el golpe sobre la mesa, que bajo mi opinión creo que es el mejor equipo que he visto hasta ahora en esta segunda vez. Es cierto que no hemos salido mucho más allá de lo que es este grupo y los playoffs ahora, pero creo que es el mejor equipo, creo que es uno de los claros favoritos a ascender y pensé que va a tener que remar muy fuerte porque aquí quiso ir a por todas, se jugó el partido y la eliminatoria y va con una diferencia de -4 allí a Mataró, será un partido complicado. Bueno, al final el partido demuestra lo que es Mataró. Al final Mataró en Liga metió 168 goles en una competición como el grupo 3. Es un equipo que tiene mucho gol, es un equipo que tiene jugadores que son verdaderamente decisivos. Me gustó mucho Paul Novo, por ejemplo, que ya lo conocíamos aquí de la época de Entre Ríos. Juegan de una manera, la verdad es que muy bien trabajada. Técnicamente son buenos jugadores. Y bueno, no era un rival fácil para Pinseque, que quizás los primeros minutos le pesó un poco la presión del público, no sé cómo lo verás tú, yo creo que le pudo pesar un poco y ese inicio también le hizo un poco remar luego en la segunda parte, pero bueno, yo creo que el equipo hasta los minutos finales en los cuales el partido se volvió un poco loco, Pinseque estuvo dando la cara, sobre todo con el carácter y el gen Pinseque. Así es, como tú dices, Rafa, creo que al principio pudo afectarles la presión y también afectarles, ¿no?, el potencial de inicio de un partido como un equipazo como es el de Mataró, que salió a la cancha sin complejos, salió por todas, no le importó lo que había en las gradas, que destacar que estaban completamente llenas, otra vez el Municipal a rabosar, en una eliminatoria donde pensé que lo necesitaba, pensé que también se apoyó de ello en los momentos importantes y la verdad es que me rectifico, ¿no? Un poco, no me voy a rectificar, es cierto que yo creo que piensa que a lo mejor tenía que haber jugado más conservador, ya con el partido un poco más igualado, pero es lo bueno y lo malo, ¿no?, que decimos todas las semanas que tiene el juego de Pinseke, que ahora lo hablaremos también con nuestros protagonistas, que también tiene estas cosas malas de que cuando te lanzas al ataque con todo, pues puedes recibir goles y el parcial allí hacia a Mataró, pues va a ser complicado remontarlo, pero conociendo Pinseke me espero cualquier cosa. Yo lo que creo que en estas eliminatorias, lo primero, estos partidos son 80 minutos. Los pierdes en muy poco tiempo y tardas mucho en ganarlos, ¿no? Si el equipo no hubiera tenido la reacción de la segunda parte, te diría, bueno, pues ya no hay nada que hacer. Pero el equipo dio la cara en la segunda parte, fue capaz de darle la vuelta al marcador, de ponerse por delante cuando habían empezado perdiendo y con el Mataró al máximo y jugando, la verdad, muy bien. Yo creo que hay partido, pero hay que pensar, sin pensar en el resultado, en tener que marcar el segundo y el tercero y el cuarto, sino primero ir a marcar, hacer el partido largo, seguir compitiendo. Si metemos gol, perfecto, si cada vez nos vamos acercando, perfecto, y al final tiene mucho gol el equipo de Pinseque. Arcos, Ángel Gascón, yo creo que son jugadores con muchísimo gol y a lo mejor en estos días aparecen, ¿no? En este partido. Bueno, y a nuestro protagonista que también tiene gol, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Alex, a nuestro protagonista? Pues vamos a presentarlo ya, vamos a darle paso a Eneco, uno de los dos guardametas de Pinseque. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Yo lo primero comentarte que cuando vi que empezabas esa carrera, estando allí en el pabellón, dije, no puede ser, parecía que te ibas al suelo con el empujón de uno de los jugadores de Mataró y terminaste sacando un disparo raso que terminó colándose en la portería. No sé cómo lo viviste tú ese momento, no sé, ¿en qué pensabas en tu cabeza? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues no lo sé, yo no me lo creía. Dije, de perdidos al río. Dije, pues vamos para adelante y salió bien. Bueno, yo lo que creo, Eneco, no sé si estarás tú, yo creo que al equipo el ambiente del principio, ¿tú crees que no le pesó un poco? El rival es un rival de calidad, pero ¿crees que al final os pudo pesar un poco el inicio del partido, un poco la presión, el ambiente, el jugar una semifinal de ascenso? ¿Crees que os pudo pesar un poco esa responsabilidad? Yo creo que sí, porque salimos un poco dormidos o no sé cómo, pero al principio nos arrollaron, nos pasaron por encima. ¿Cómo es compartir portería con Brian? Porque imagino que hace 3, 4 años a lo mejor era un poco tu ídolo, ¿no? A lo que tú querías llegar y ahora estás compartiendo minutos y entrenamientos semana a semana con un porterazo como el Brian.
Sí, sí, está muy bien la verdad con él, aparte de buen compañero, como todo el equipo, se está bien con él. Yo no sé, ahí como yo a Brian, que lo conozco hace muchísimos años, un jugador con una experiencia tremenda, un portero como la copa de un pino. Yo además creo siempre, además esto alguna vez lo he hablado con él, yo siempre creo que tendría que haber tenido la oportunidad de estar más arriba de la segunda vez, de haber tenido la opción de estar en algún segunda, donde yo creo que ahí podría haber visto a ver su nivel si podía subir hacia arriba. Él lleva muchos años en segunda vez, lleva muchos años en Pinseque. Tú como jugador de Pinseque, ¿crees que con el Gen Pinseque, ese carácter especial que tiene el equipo, tú crees que tenéis opciones para llevaros la eliminatoria el próximo día en Mataró? Yo creo que sí que podemos. Ya remontamos un 0-4 abajo. Yo creo que podemos ir allí, demostrar un poco y pasar a la final. Es lo que pregunto a todos los de Piensa que pasan por aquí. ¿Cómo es jugar partidos con este dinamismo tan rápido, con tantas oportunidades para los dos equipos? Sobre todo tú que eres portero, yo que soy también portero, pero de waterpolo. Sé que el trabajo de los porteros es más intenso, ¿no? Igual no tanto de resistencia, más intenso de jugadas más puntuales. ¿Cómo aguantas tú? Que al final en partidos así es muy complicado tener que estar concentrado durante tanto tiempo seguido. O sea, a mí me encanta jugar a esto, al correcalles. Me encanta ir para arriba, para abajo y más ahora que salgo con los pies. Yo estoy en mi salsa. Ya se te vio Escucha, ya. a ti en Eco te gustará jugar al correcalles, pero a Dani a lo mejor le gusta un poco menos. No sé, yo creo que Dani, no sé, yo a Dani lo conozco hace muchos años también, me parece un entrenador fantástico. A Dani el pobre le va a dar algún día alguna de estas porque sufre mucho en los partidos. ¿Qué tiene Dani Nueva? ¿Qué os dice en el vestuario? Que el Ferguson, que todo el mundo hablamos del Ferguson de Pinseque. ¿Qué tiene Dani Nueva? Hay veces que dice que saquemos rápido para darle ritmo al partido y a veces que me paso de darle ritmo y me dice que me calme un poco, pero bien. Eres de esos porteros que encajan en Pienseque, ¿eh? Por lo que veo, te gusta volver loco el partido. Bueno, ya lo vimos. Ya no solamente ese gol con esa gran jugada, sino con esa volea de lejos, que no era nada fácil engancharla como la enganchaste. ¿Alguna vez habías tenido algún partido de este nivel? O sea, ya no solo de las características de lo que conllevaba este partido, sino es posible que estemos hablando de uno de los mejores partidos que has tenido tú hasta, por lo menos esta temporada. Sí. En cuanto a goles, sí, paré menos que otros, la verdad, pero Pero de también. intensidad y goles, muy bien. Bueno, y ahora vamos a hacer un poco aquí de pitonisos y nos vamos a centrar en el partido de Mataró, ¿vale? ¿Tú crees que siendo un equipo que ellos, que al final del partido pues hubo un poquito de movimiento y tal, ¿tú crees que a ellos, si Pinseque se pone por delante, marca 1 o 2 goles, ¿tú crees que ellos se pondrán nerviosos si os ven fuertes y vais recortando la eliminatoria? ¿Tú crees que ellos se pondrán nerviosos? ¿Son un equipo que a lo mejor todo lo que es alrededor de la pista le pone un poco nervioso? Yo creo que se pondrán nerviosos. De hecho, cuando les remontamos, se les veía que estaban ya cagados. Luego tuvimos mala suerte que nos remontaron fácil, fallamos mucho, pero yo creo que se puede. Yo tengo una última duda, esto es más una duda que una pregunta, no sé si tú habías visto lo que hacía Mataró con sus porteros. Yo es cierto que no lo había visto nunca en muchos tiempos que llevo viendo este deporte, perdón. Cambiar al portero prácticamente cada 1 o 2 jugadas. No sé tú cómo lo ves y si a ti te gustaría que te ocurriera eso. No, la verdad que no. No me gustaría, pero no sé, lo vi raro. No había visto eso nunca, pero no sé. Me pareció raro, Yo Yo pero no creo bien. termino, yo no termino de entender el porqué, o sea, no, le he dado vueltas a la cabeza y no he terminado de encontrar la solución, ¿no? Para el problema de que hubiera que cambiar de portero cada 2 jugadas. No sé. Porque es que aparte subían los dos. Si fuese porque uno era mejor con los pies que otro, pero si subían los dos, no lo entiendo. Yo creo que es una forma también, a ver, ahora hay menos jugadores individuales que pueden superar líneas y yo creo que es una forma de superar líneas como con un apoyo libre, pues si al final si el portero siempre está libre, pues tienes un apoyo fácil, un pase fácil y el portero puede superar esas líneas, ¿no? Pero al final
a mí me gusta el 40-20, me gusta el partido de toda la vida, me gusta ese 4-4, el portero en la portería, soy un poco más clásico, ¿qué le vamos a hacer? No podemos cambiarlo. Decirte a ti, tú esta temporada, ¿cuántos goles has metido? Bueno, no lo sé. Con el segunda B2, sí, con el juvenil igual he marcado alguno, 1 o 2, pero con el segunda B2 solo. Yo creo que has marcado 2 en juvenil. Puede ser, sí. Por lo menos los datos me ponen 2, a ver si... Serán 2, sí. Exacto, pues has metido 4 goles. Ya es una cifra buena para un portero. El año que viene te superarás, ¿no? Espero. Yo espero que sí. Bueno, muy bien. La verdad. En contra de la salud de Dani, pero esperemos que sí, porque aportas y mucho al equipo. Se notó sobre todo también en esa salida de balón, donde tenías ya al jugador de Mataró prácticamente encima y como con toda la calma del mundo, pues conseguía sacar la pelota o por encima, incluso por abajo en algunos momentos. Algo que le viene muy bien a Pinseque, sobre todo cuando un equipo, ¿no?, tan fuerte como Mataró, no sé si os los esperabais así, os presiona tan arriba. Sí, ojo, apretaban que daba gusto, pero bien, salíamos conmigo. Pues, cuando hablábamos antes de eso, exacto. Yo no me lo esperaba. Cuando hablábamos antes de las tú salías con la pelota, pues aprovechamos esa superioridad porque, claro, al final hay una superioridad, ¿no? Y eso es lo importante, como en el gol que me marcaste el primero, que se aprovechó esa situación. Pues nada, desearte la mayor de las suertes a ti y a todo Pinseque y, bueno, esperamos que la semana que viene volver a hablar con vosotros. Si ganáis el partido, vamos a hablar con Dani Salanueva, eso lo tengo claro, y le diré que me diga qué es lo que ha dicho en el vestuario, porque estoy seguro que alguna cosita de esas que dice él, seguro que me contará. Es un fenómeno. Bueno, pues mucha suerte, Neko. Muchas gracias. Gracias y suerte para la eliminatoria. No sé, Alex, si quieres que repasemos un poco lo que son todos los resultados. Bien, sí, además he visto resultados de nuestro propio grupo donde pues ambos equipos, ¿no? Por destacar un poco también a los dos en discordia, la Buru caía ante Jerez por 3-2 en un partido que tuvieron que remar para intentar acercarse al marcador. Al final, con uno de esos goles que hemos vuelto a ver en tus redes sociales, que no te pierdes una, Rafa, conseguía acercarse en el Mataró. Ay, Sal Mataró, estoy obsesionado ya con Mataró para este fin de semana. Conseguía acercarse en el marcador, mejor dicho. Yo tuve la posibilidad de ver el partido porque me gusta ver estas eliminatorias bastante, la verdad, y el partido estuvo muy igualado. Tanto Xerez como la Uburu son dos equipos, yo creo que de los duros. Es una eliminatoria bastante exigente por parte de los dos equipos muy duros. El ambiente en Jerez era complicado, muy duro para los de la Uburu, y un resultado 3-2 que deja todo abierto en Belavieta. Y veremos a ver, ¿no? Veremos a ver cómo el equipo de la Uburu, yo creo que le va a dar la vuelta y creo que se va a clasificar la Uburu, pero no va a ser un partido fácil, eso lo tengo claro. Al final el juego que yo he visto de la Uburu durante esta temporada, ¿no?, cuando se ha enfrentado a los equipos aragoneses, pues era eso, ¿no?, el dominio sobre la pista, esa tranquilidad de saber que el partido estaba más o menos controlado, ¿no?, por donde ellos querían. Y siempre conseguían ese objetivo que tenían ellos. Destacar también que Ochatarbe caía 1-3 ante Mengíbar, luego hablaremos también de Mengíbar en la parte de División de Honor Juvenil, pero un equipo que parecía, bajo mi opinión, era también de los mejores de toda la segunda vez junto a la Uburu. Creo que era uno de los grupos más complicados, el de nuestros 5 equipos españoles, esos aragoneses, perdón. Caía derrotado por 1-3 ante un equipo que yo es cierto que no tenía en las quinielas, pero que se mete también en la lucha por entrar en esa segunda división. Yo creo que Mengíbar es uno de los favoritos también. Es un rival, ya lleva muchos años, ha estado muchos años en segunda, es uno de los equipos que es ascensor, está arriba en segunda y segunda B, tiene unos jugadores de calidad y yo creo que es uno de los favoritos. El problema de esta competición es que te marca mucho el jugar en casa el primer partido, y Ochatarbe yo creo que con el resultado ya hay 1-3, yo lo veo complicado porque este partido sí que, por lo que estuve viendo un rato lo que era la primera parte, no pude verlo todo en su totalidad, pero sí que vi que Mengíbar era superior. Ese sí que daba una sensación de equipo hecho, de jugadores ya de un nivel de segunda división, y la verdad es que sí que en ese partido sí me pareció que Mengíbar estaba un puntito por encima de Ochatarbe.
destacar que las dos canteras más grandes que había en estos playoffs, Palma y Pozo, conseguían victorias alargadas, 6-2 por parte de Palma y 7-2 por parte de Pozo Murcia a Gran Canaria. Palma lo hacía contra Albacete, eh, siendo superiores y lógicamente pues haciendo lo que se esperaba, ¿no? De dos canteras como son la de todo un poderoso 3 veces campeón de Europa, este año subcampeón, y Pozo Murcia, que lleva en la élite del fútbol sala español y europeo toda la vida. Pues como bien dices, está el Palma, que es campeón de Europa, tiene una buena cantera. Este año yo creo que van a estar ahí compitiendo, y ganarle al Albacete es complicado porque Albacete es un coco. Y el Pozo de Murcia, bueno, pues el Pozo de Murcia ha estado muchos años en segunda, ha sido campeón de liga en segunda, y bueno, pues ahora pues el objetivo tiene que ser volver a llevar al equipo a segunda división, donde, bueno, pues es que es donde pues, por cantera tiene que estar. Y luego ya el último partido, el grupo López Bolaños, que caía 2-5 frente al Leis Pontevedra. El Leis Pontevedra es un coco también, un equipo bastante duro, y yo creo que las eliminatorias que van a quedar en la última, en la fase final, los 3 partidos, las 3 eliminatorias que decidirán el ascenso, van a ser duras de verdad, van a haber una competición muy dura. Y bueno, veremos a ver, porque no hay nada escrito, pero yo veo fuerte a nuestros amigos de la Uburu, y no sé, al final no sé si al final tendremos un equipo aragonés. Esperemos que fuera Pinsegue y pasara a la final, pero yo a la Uburu lo veo jugando en la final. No es la primera vez que ha jugado una final y que ha estado a punto de ascender. Nos gustaría que uno del grupo, ojalá fuera Pinseque, pero alguno de nuestro grupo estuviera en segunda división, como el Tafalla, que este año ha estado, que era de nuestro grupo y ha jugado en segunda división. Así es, como tú dices, tenía la Uburu, es claramente uno de los favoritos, ¿no? Para conseguir este ascenso cada temporada, como tantos otros equipos, pero es lo que hablábamos cuando repasábamos este grupo 2, ¿no? La Uburu tiene ya no solamente una gran diversidad en jugadores, gran plantilla, que también en los despachos, y por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tiene una infraestructura a lo mejor superior, y lo que comentábamos, ese equipo de segunda división con forma de economía, y que da mucha guerra todos los años aquí en Segunda B. Parece que le cuesta ascender porque ya lleva años intentándolo y se enfrenta a equipos que son también muy, muy, pero que muy buenos, y veremos a ver si esta es la temporada de la Uburu o, por suerte, es Pinsek el que este año le cierra el paso, aunque también lo tendrá complicado teniendo que remontar ese 4 abajo en Mataró. Sí, pues como bien dices, hay que remontar, pero bueno, es que al final la Uburu tiene un campeón de Europa, tiene a Rafa Usín, que es un top del fútbol español, del fútbol sala español, tiene a Víctor Requero, que es internacional colombiano, tiene a Marengo, el brasileño, que me parece un jugador, bueno, el otro día metió los 2 goles él, me parece un jugador decisivo. Creo que lo tiene todo. Ahora tiene que hacerse fuerte en casa, y bueno, y yo creo que además tiene estructura como club, porque hay personas en ese club que de verdad que son luchadores por el fútbol sala, y me gustaría que subieran a segunda división, la verdad. Pues repasada ya esta segunda vez, si te parece, nos despedimos momentáneamente, por lo menos a ti, Rafa, porque pasaremos ahora con Carlicos para repasar el femenino. Nos vemos ahora con Rafa también cuando repasemos esa división de honor juvenil. Ahora repasaremos esos playoffs de Entre Ríos y de Guanapix Lis con Carlos Perena. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues me dicen que no está preparado Carlos Perena. No sé si pasamos con la división de honor juvenil o comento un poco los enfrentamientos de Entre Ríos y de Guanapix. Hablamos de... Aún así hablamos de playoff femenino, Rafa. Sí. Vale, pues... Sí, entramos en el femenino, porque además hemos quedado ahora entrar a Carlitos, que seguro, pero vamos a hablar del femenino, que tenemos eliminatoria este año. Esta semana empezamos con el playoff de femenino, y la verdad es que desearle toda la suerte a los equipos aragoneses. Este año tenemos 2, el Guanapix Lis, que bueno, que esperemos que esta primera eliminatoria pueda tenerla y pasar a la siguiente. Y ya está Carlitos, que al final es el jefe del femenino. Yo me retiro y dejamos que Carlos, que es el jefe, entre aquí en el femenino. Estaba haciendo trampas, estaba haciendo.
Punto negativo, Carlos, me has hecho quedar mal aquí, ¿eh? Te he dado la bienvenida, macho, y me dices, no, que no está, para. Es que estaba, que No, tenía muchísimo hambre. Claro que yo yo salgo también he antes, cenado entonces, antes, ya está. jolín, Cada uno y cena yo cuando desde ayer puede, me yo estoy también he cenado dedicando. antes, no pasa nada. Venga, te lo perdono. Por hoy te lo perdono, ¿eh? Pero estos sustos se los das mejor a Francho, que yo no los llevo tan bien delante de cámaras. Pues pasamos ya a hablar del playoff. Guanapix Aldelis, que se enfrenta a Segosala, si no me equivoco, en esta primera eliminatoria. Entre Ríos lo hace contra Rodiles. Empezamos con un Guanapix que, como decíamos, llegaba con bajas, pero con muy buenas sensaciones de haber acabado también las dos últimas jornadas de liga después de ser campeonas. Coméntanos si va a recuperar alguna jugadora o habrá que ir a los playoffs con lo que hay, que también es bueno. Pues a ver, luego nos lo dirá Nano, ¿no? Cómo llega el equipo a la ida, ¿no? Del playoff. Lo que son las lesionadas de larga duración, pues evidentemente no estarán en el partido, igual que Judith, que dejó el equipo. Pero bueno, a mí mucha gente me ha preguntado estos días que cómo veía yo el partido. La verdad que favoritas tienen que ser, ¿no? Son campeonas de su grupo, campeonas de liga, y yo creo que han estado haciendo muy buen fútbol sala. Así que veremos a ver qué tal llega el equipo. Han tenido pues días para preparar el partido y días de descanso, y yo creo que eso pues les habrá venido muy bien para recuperar pues pequeñas molestias que puedan tener, que las piernas tengan otra vez un poco más de frescura, y yo creo que habrá sido positivo. Pienso que habrá sido positivo, luego nos lo dirá Nano. Pues como tú dices, un Wanapix que terminó haciendo buena temporada, remando sin las bajas que había tenido a estas últimas jornadas de la temporada, que harían falta, pero va a haber que luchar sin ellas. El rival Segosala, a priori, como tú dices, se tiene que ser superior. Has quedado campeona de grupo. Además, yo creo que con facilidad, ¿no? Porque una segunda división no es fácil para ningún equipo, pero demostrando superioridad hasta incluso cuando en los momentos más difíciles, ¿no? de la campaña, como tú dices, ahora lo hablaremos con Ano. Y luego tenemos lo contrario a Guanapix, ¿no? Entre Ríos, que se clasificaba en la última jornada, luchando mucho, estando a la sombra de la clasificación durante muchas jornadas y finalmente dando ese golpe sobre la mesa, ¿no? Que le pedíamos a Entre Ríos la semana de antes, o que decíamos que podía ocurrir. Creo que es un premio muy merecido para el conjunto de Molina. Sí, es un premio merecido y más que merecido, porque yo creo que durante toda la temporada también, aunque no empezaron de la mejor manera, han ido, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Cómo han ido yendo de menos a más en ese primer tramo, ¿no? de la temporada, porque luego pues ha sido uno de los equipos punteros, y la verdad que están por méritos propios en el playoff, pasan como terceras. Y veremos, ¿no? Yo creo que Entre Ríos Colo es automatización, es un equipo muy a tener en cuenta en este playoff. Sí que es verdad que tienen delante un equipo que, como es el Rodiles, que queda segundo en su grupo y queda a tan solo 3 puntos del líder, que bueno, que el estrella este gallego, la verdad que parecía como el coco, ¿no? Que había que evitar. Quizás Rodiles pues también es uno de los equipos que se tendría que, ojalá se hubiera podido evitar en una eliminatoria con equipos aragoneses, pero bueno, yo creo que, a ver qué resultado, ¿no? obtienen en este primer partido el sábado en el pabellón de la Granja, y bueno, pues ya hemos visto que tiene una plantilla altamente competitiva, una plantilla que tiene muchísimo gol y que saben a lo que tienen que jugar, y yo creo que eso les puede premiar o les puede, primar en esta ida del playoff. Tú que sabes mucho más que yo en esto, ¿crees que hay que salir al partido sin complejos, ¿no? Sin saber prácticamente quién es el rival, sabiendo que tú estás aquí por algo, que tú tienes el nivel para estar aquí, y si estás es porque puedes ascender, porque lo tienes, porque sabes y tienes que saber que puedes hacerlo, pero
A la mínima que se salga con algo de duda, ¿no?, de cómo sea el rival o pensando en nos ha tocado uno de los grandes, ahí puede estar casi el mayor problema de Entre Ríos. Sí, a ver, yo creo que la gran diferencia entre Ríos Automatización y Guanapí Saldelis es que igual Guanapí Saldelis tiene como esa obligación, ¿no?, por lo que es el equipo durante todas estas temporadas, o la temporada pasada que también llega al playoff, que cae a la primera de cambio, pero Entre Ríos Automatización, igual como lo has dicho, ¿no?, que pues un premio, un de esto, y lo podemos ver de esas dos maneras, ¿no? Tomártelo como un premio, salir y disfrutar en la pista y a ver lo que ocurre, pero ya que estás ahí, evidentemente no creo que el conjunto de Sergio Molina salga a la pista a verlas venir y decir, pues lo que tenga que pasar, pasará, que al final eso es lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, tú juegas y esto es deporte y puedes jugar bien y no ganar o al revés. Entonces, yo creo que puede tener menos presión Entre Ríos Automatización en este playoff, por decir, pues su segunda temporada en segunda división y ya entran en el playoff. Pero, oye, veremos a ver si salen y son ese equipo como lo han sido esta temporada y sobre todo en el pabellón de la Granja, aunque jugando como visitantes también ha sido pues un equipo que ha sido muy, muy goleador o muy arrollador en los partidos y veremos. ¿Qué ocurrirá? Pues no lo sabemos. Enfrente sí que es verdad que tienen un equipo bastante complicado, que es el Rodiles, que yo todavía, el otro día además no recuerdo con quién lo hablaba, pero que recordaba yo al Rodiles de cuando ascienden a segunda división, que fue el año que entonces con Intersala jugábamos, o los equipos aragoneses jugábamos en el grupo 1 y cómo han ido, ¿no? Cambiando a lo largo de los años, pues supongo que el presupuesto y demás. Y bueno, pues un equipo complicado, pero ojo que el Colo también es un equipo muy complicado. Nos lo comentaba Sergio en el comentario, una de las dos bajas que ha tenido Entre Ríos este final de temporada que van a ser muy importantes. Entre Ríos va como tapado, veremos a ver si es verdad y termina dando la campanada, pero lo que tú dices, ¿no? Por experiencias, creo que ir a este tipo de partidos, ¿no?, campeonatos, etcétera, a disfrutar, está bien, porque creo que, como tú dices, se lo pueden tomar como un premio, pero luego puedes tener, ¿no?, ese sentimiento de que si igual te lo hubieras tomado con algo más de presión, con algo más de felicidad, ¿no? O sea, no sé, ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero más en serio, a lo mejor te quedas con las ganas de saber que podías haber estado más cerca a lo mejor del objetivo, y yo creo que lo que tiene que hacer es salir sin complejos, ir a por todas, y que al final, pues si se consigue un buen resultado, se disfruta más que nunca, y tú lo sabes bien, Carlos, que eres uno de esos entrenadores, ¿no?, que los han conseguido los resultados, y lo que se disfruta en este tipo de partidos, pues es muy bonito para las jugadoras también y para los entrenadores. No sé si... Sí, a ver. Sí, a ver. No sé si tendremos Me ha a escrito Nano. Nano tenían entrenamiento Entrenando. hoy y ha salido hace un poquito. A ver, que le estoy Esperamos que escribiendo. no hay problema. Lo que decíamos, hablaremos ahora con el entrenador de Guanapix Aldalís, que nos contará un poco cómo ve él también desde dentro, ¿no?, como entrenador, la plantilla que se le queda para estos playoffs. Pero lo que decimos, creo que no hay que tener ningún problema, no hay que tener ninguna duda de que Aldalís está al nivel suficiente y más para dejárselo todo para luchar de tú a tú con los mejores en este playoff, y son una de las mejores. O sea, al final es el equipo mejor clasificado de esta segunda división junto a otros dos de los otros grupos, y creo que ese equipo sí que tiene que salir sin complejo y a darlo todo, sabiendo que son favoritas, porque yo creo que creerte favorita también puede ser bueno, porque te da ese plus, ¿no?, de nivel que a lo mejor necesitas, y yo creo que van a estar ahí, y ojalá nos den esa sorpresa, ¿no?, a final de temporada de estar en la máxima categoría a nivel nacional, que sería todo un éxito, tener un equipo aragonés en esa división que ya va haciendo falta, ¿no, Carlos? Sí, a ver, Guanapí Saldelis, la verdad que ha sido, de los tres grupos, ha sido el segundo mejor primero. Entonces,
yo creo que es lo que hemos comentado antes, por proyecto que se lleva años trabajando, ya no siendo Intersala 10, sino con Intersala Promesas, pues se consiguió el ascenso y bueno, pues se subió, se bajó, pero el objetivo siempre ha sido ese, que a corto medio plazo el buscar ese retorno a la primera división. Yo creo que este año han hecho por méritos propios también, pues méritos para que pueda haber ese ascenso. Es una pena que se tenga que jugar un playoff y que no suban, ¿no?, las primeras y bueno, pues veremos a ver. Desde luego un playoff, aunque jueguen contra un equipo que como es el Segosala, que se ha quedado cuarto en su liga, en su grupo, al final es un playoff, los equipos que están ahí es por algo y veremos a ver. Venir de Segovia con un buen resultado, pues yo creo que es lo primordial. Veremos a ver, aunque no supongo que no nos contará, ¿no?, cómo va a plantear el partido, pero yo creo que lo primero, pienso que se debería mirar, pues sería pues que no puedan venir esos fantasmas del pasado, ¿no?, de la temporada pasada del playoff, que el equipo pues sufrió un fuerte varapalo allí en Chiloeches, pero bueno, yo confío en que puedan venir aquí con un buen resultado, que el partido de vuelta pueda ser una fiesta en la granja, que puedan rematar y para ir a por ese ascenso. Así que veremos a ver. Para quien no sepa un poco cómo va esto de los playoffs, ¿Y qué, perdón? que para quien no sé qué has dicho, no te he escuchado, se te ha medio cortado, no sé qué Que has comentado ahora. Que está en 2 minutos nano. Bien, perfecto. Para quien no sepa un poco, para poner un poco en contexto, ¿cuántos huecos se quedan en esa primera división para los equipos de segunda? Pues yo diría que son 4, ¿no? A ver, estoy entrando para mirarlo bien, para asegurarme. Que me está yendo un poco regulero. Me está yendo un poco regulero el internet estos días. A ver, ya estoy ahí. Al final es lo que tú dices, ¿no? El premio a lo mejor se le debería dar, ¿no?, al equipo que mejor, a más regular, que para eso se hacen las ligas. También se entiende que si se asciende uno más de las ligas que hay, pues se tenga que hacer una especie de playoff, ¿no? Pero igual habría que darle una vuelta porque Guanapisas Ledelis ha hecho méritos suficientes para estar en esa primera división, siendo el equipo más regular del grupo, llevándose a consecuencia esa liga, que en muchas comunidades, pues en categorías base para ir a llegar a los campeonatos de España es lo que se premia, ¿no? Esa regularidad durante toda la temporada, que al final es lo que marca al mejor equipo. Sí, a ver, son 3 equipos los que descienden de la primera división, que había dicho yo 4. Ya cuando lo he dicho ya no lo he dicho muy convencido. Sí, a ver, lo bonito sería eso, ¿no? Que ascendieran los 3 primeros y fiesta. Pero bueno, eso lo vemos. Entre ríos y nos va a matar. Pero claro, si se quedan segundas y terceras, pues imagínate que dices ya no, que haya un playoff. Es que es difícil eso, ¿no? Es difícil. A ver, esto es lo que pasa en todas las competiciones que hay un playoff por el medio. Tú en la liga regular en primera división, masculina, femenina, tienes una temporada en la que te quedas primero, te clasificas para el playoff por el título y a lo mejor el que se ha quedado cuarto coge y gana la liga y dices, ostras, me quedo primero en lo que es la temporada regular, pero luego llego a la final o me eliminan a la primera de cambio. Entonces, ¿cuántas veces lo hemos visto eso en como tú dices, en las 2 primeras divisiones que tenemos aquí en España, la femenina y la masculina? Que pues el equipo que acaba líder, pues a lo mejor esos partidos, ¿no? De tú a tú igual no le vienen tan bien. Lo vimos la temporada pasada, si no me equivoco, con Jimby, que creo que entraba octavo en playoff o por los últimos en
en entrar en ese playoff y se terminaba llevando ese campeonato liguero, por llamarlo de alguna manera, esos playoffs. Eh, y lo que tú dices es complicado, ¿no? Saber qué premiar. Premias esa regularidad al primero que está siempre ahí arriba y consigue hacerse un hueco entre las mejores, o premias al que mejor se le den esos partidos, ¿no? Rápidos, de tú a tú, lo que son unos playoffs. Es complicado, está claro que al final tienes que elegir por una de las dos. Así a lo mejor dan más juego, así a lo mejor la gente se engancha más a este deporte, que también es un poco lo que queremos. Sí, sí. Y lo que comentabas, ¿no? Pues en la primera masculina ocurre eso. Sí que es verdad que en la primera femenina pues tienes el Torreblanca Melilla, que sí que está un pasito por delante del resto, y a lo mejor pues dices se queda primero en la liga regular, pero luego es que en ese playoff por el título pues igualmente se queda primero. Entonces es complicado esto de los playoffs, pero también es lo bonito, ¿no? De las competiciones. Al final la norma está así y el que gana y sube, pues se la ha merecido, ¿no? Por eso ha ganado los partidos, ¿no? de esta competición. Veremos a ver qué bonito sería, ¿no? 2 equipos aragoneses en la primera división. Y bueno, porque yo creo que no pueden Se enfrentan. coincidir yo creo, igual Nano nos lo puede decir o algún espectador si está Willy viéndonos, pero yo creo que no pueden coincidir los 2 equipos aragoneses, creo. Eso pasaba al contrario en la segunda vez, si no me equivoco, que el año pasado, de hecho, la primera eliminatoria era entre cuarto y tercero del mismo grupo. Esperemos que no puedan coincidir y ojalá, como tú dices, que entre Ríos de la Campanada, pero tenemos ya a Nano. Buenas noches, ¿qué tal? No sé si nos escucha. Ahora nos dirá que le han puesto una multa por nuestra culpa. Buenas No noches, sé si Nano. nos escuchas, Nano. Parecía que iba a explotar aquí ahora en mi portátil, a ver si conseguimos solucionar estos problemas que últimamente estamos teniendo y muchos con cada uno que invitamos aquí. A ver si ahora nada, en unos segundos podemos hablar con Nano de estos playoffs, que seguro que tiene mucho que contarnos de cómo ve él, cómo llega sobre todo la plantilla desde dentro a estas eliminatorias, donde es muy importante el estado de forma del equipo y de las jugadoras. No sé si Eso es. No sé si lo tenemos Veremos a ya por ver. ahí, si no, A ver. y dejando que va a ser imposible porque el micro peta, es lo que yo he notado al principio, a ver si Sí, que pues estoy ya. podemos arreglar, a ver si podemos arreglar esos problemas. Si está con algún casco conectado o no, habrá que verlo. De momento, pues no tenemos a Nano. A ver ahora. Hola, Buenas. Ahora. buenas Ahora noches. sí. Buenas noches, Nano. ¿Qué tal? Ha habido ¿Ha problemas tocado correr técnicos. mucho o qué? Mucho para poder llegar a casa y que salgo ahora de entrenar y bueno, pues para poder hacerlo en condiciones. Si hay alguna multa, no te preocupes que la pagará Francho. Ahora que no nos oye. Pues creo que de carretera sería importante, así que, pero bueno, ya estoy aquí en casa. Pues gracias por estar, por hacer el Nada. esfuerzo un día más. Lo primero, preguntarte cómo ves tú a la plantilla para estos playoffs, porque sabemos que venís con baja, pero bueno, yo creo que el nivel es suficiente para estar donde todos esperemos que estéis. Bueno, la realidad es que yo creo que llegamos al playoff de la peor manera posible, ¿no? En uno de los peores escenarios posibles. Cuando tienes 3 jugadoras que se te han roto el ligamento cruzado anterior, que otra jugadora que hace 1 mes y medio o 2 meses dejó el equipo, y de esas 4 jugadoras, pues bueno, Flecky se rompió en octubre, pero claro, de esas 4 jugadoras, 3 son en el tramo más importante de la temporada, y además jugadoras que juegan muchos minutos, que juegan una media de unos 26, 27, 28 minutos por partido cada una de ellas. Pues bueno, la verdad es que llegamos con el equipo bastante mermado, pero sí que es cierto que
que yo creo que las chicas desde el día de Hospitalet, yo creo que es como que han hecho un clic en cuanto a su cabeza, en cuanto a competir y al sentido de equipo, ¿no? Yo creo que ese partido, esa victoria nos dio mucho en cuanto a equipo, nos hizo muy fuertes y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho y para bien el nivel que está dando el equipo en los últimos partidos y contra equipos importantes y que se estaban jugando cosas importantes, porque Caldes te viene a casa y jugándose el descenso, juegas contra Urbina, que también se estaba jugando el descenso, pero al final no se jugó nada, pero también tienes que ganar una pista complicada y luego Rubí, que bueno, ganas en Hospitalet antes también en una pista 1-2 muy complicada y Rubí, que es un equipo recién descendido, que en la ida ya nos ganó 4-2, teniendo a todas las jugadoras y sin embargo en la vuelta pues empatamos a 2, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que en el aspecto grupal estoy muy contento, pero sí que es cierto que es una lástima, sobre todo por ellas, ¿no? Por Titi, por Flequis y por Mazas, que se tengan que perder esto tan bonito. Que además Mazas había entrado, o sea, en su regreso, ¿no? al equipo, yo creo que había entrado muy bien y en este tramo final de la temporada estaba muy bien. Sí, Mazas empezó muy bien la pretemporada y haciendo una muy buena Copa de Aragón y haciendo unos muy buenos partidos. Sí que es cierto que luego tuvo un pequeño bajoncillo porque es que ha estado arrastrando muchas molestias en la rodilla izquierda durante toda la temporada. Además hemos estado cuidándola mucho en los entrenamientos, bajándole mucho la carga porque tenía una tendinitis que le estaba dando mucho dolor en la pierna izquierda y luego desafortunadamente pues bueno, en ese campeonato pues se nos rompe el cruzado, ¿no? Sabiendo que existía ese riesgo, pero bueno, al fin y al cabo fue una decisión de las jugadoras el jugarlo y el club estuvo de acuerdo y al final pues es mala suerte, ¿no? Y sobre todo principalmente por ella, ¿no? Que al fin y al cabo es la más perjudicada en todo esto, o sea, no el equipo ni nadie, es ella, ¿no? Que es ella la que no puede jugar, ella la que está, bueno, ya gracias a Dios ya está operada. Y bueno, pues ella es la que va a tener que estar ese tiempo recuperándose, ¿no? Pero sí es una pena porque es una jugadora que a mí personalmente me encanta, es una jugadora en la que confío una barbaridad, ciegamente en ella, esté bien, esté mal y nos daba mucho al equipo. Pues desde aquí, desde todo el equipo, ¿no? También del 40x20 les deseamos una pronta y buena recuperación, yo creo que más buena que pronta, ¿no? Vistos ya dónde estamos a finales de temporada. Y preguntarte por ti, ¿cómo llega Nano a estos playoffs? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Bien, muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento y con muchas ganas y muy motivado. Sé que hay muchos rumores alrededor y todo, porque el fútbol sala aragonés es así. Hay muchos rumores. Yo tengo que decir que en todo momento a mi directiva le he dicho todo lo que sucedía en cada uno de los momentos, o sea, en cada momento, en el momento que... Y tanto un club como el otro lo saben y bueno, pero lo que no me gustaría es que eso enturbiase nada de lo que está sucediendo. Yo estoy, de verdad, o sea, yo estoy al 200% con las chicas porque para mí esto es un reto chulísimo, ¿no? Hemos conseguido ser campeonas de liga con lo que ello conlleva, con la dificultad que ha sido este año, que este año ha sido el más duro con diferencia de los 3 que llevo como entrenador. Y ahora tenemos por delante lo más bonito, ¿no? Y es que esto tenemos que disfrutarlo, o sea, tenemos que disfrutar el sábado de un partido en el Perico Delgado, que es la catedral del fútbol sala, que es uno de los mejores campos de España, donde se han jugado unos partidos impresionantes, donde Caja Segovia ha hecho todo lo que ha hecho. Y tenemos que disfrutarlo y yo tengo que disfrutarlo y yo no me puedo permitir ahora el hecho de que mi cabeza esté en otro sitio. O sea, mi cabeza está al 100% con ellas y el club lo sabe. De hecho, hoy he tenido una reunión con el club y hemos estado reunidos durante 2 horas y media y hablando de todo. Y vamos, es que yo creo que es como hay que hacer las cosas, o sea, diciendo a la gente de frente, tanto a unos como a otros, que luego se ha comentado mucho que si yo he hecho que yo tal, bueno, pues ya sabes que aquí a la gente le encanta hablar, ya sabéis cómo es el fútbol sala aragonés, pero bueno, que yo a las chicas también se lo he dicho, yo de frente se lo he dicho, se lo he comentado y ya está, o sea, y yo confío en ellas a muerte, ellas confían a muerte en el cuerpo técnico y es que hay que disfrutar de estos playoffs y hay que intentar, con la experiencia que tenemos de lo que nos pasó el año pasado, intentar disfrutarlos, pero sabiendo que es que tenemos un reto muy bonito por delante, que es intentar jugar en primera división y que sabemos que va a ser muy difícil, pero que está ahí, lo tenemos a nuestra mano y que somos campeonas. Y luego que hemos sido campeonas,
en las circunstancias que hemos sido. Sinceramente, también al principio se dijo mucho que seamos el mejor equipo de la categoría, la mejor plantilla. Yo no lo creo así. O sea, yo creo que no éramos la mejor plantilla de la categoría. Creo que había otras plantillas que eran más potentes, que han quedado en puestos por debajo de nosotras, pero yo creo que sí, que hemos sido el mejor equipo. O sea, hemos demostrado durante toda la temporada que hemos sido el mejor equipo. Eso ha sido así. Y por eso al final te quedas campeona en una liga tan competida como esta, que sí, que puede que haya bajado un poco el nivel, porque a lo mejor sube el Peña y el Peña pues el año pasado tenía mucho nivel, pero te baja Rubí con un equipo que es prácticamente el mismo equipo que juega en Primera División, salvo con Lucía que se ha ido a Hospitalet, pero es que el resto es el mismo equipo. Entonces hay que darle el mérito que tiene a estas jugadoras, sobre todo a ellas, porque ellas han confiado, han creído en lo que hacíamos y si no hubiera sido así, es que al final pues no, pues hubiéramos flaqueado después de la victoria, de la derrota en Linyola, que fue una derrota dura y en unas circunstancias duras. El equipo siguió sólido, siguió confiando en lo que hacíamos y por eso luego no hemos perdido ningún partido más en lo que queda de liga. Entonces, pues bueno, tiene mucho mérito perder solo 3 partidos en toda la liga y bueno, ese mérito es único y exclusivamente de las jugadoras, de verdad lo siento así. Sí, además todas esas circunstancias son las que luego hacen a un equipo campeón. O sea, que es que al final yo creo que tú lo has dicho, que puede haber mejor plantilla, pero no mejor equipo, que son dos conceptos iguales, pero distintos. Yo quería decir una cosa al respecto, pues por ejemplo, a la lesión de Ana Mazas, que yo creo que se debería de dar una vuelta de tuerca a estos campeonatos que están así, en el tramo más importante de una temporada, que puede ser o que te estés jugando algo en la temporada o que te lo vayas a jugar unas semanas más tarde, porque a lo mejor ya lo tengas todo hecho de cara, por ejemplo, vosotras en el playoff, pero que ahora te venga pues el marrón que luego a veces pues ese reparto de minutos es desproporcionado lo que pueden llegar a jugar en este tipo de campeonatos, que juegan un porrón de partidos, porque creo que juegan 5 partidos, ¿no? 4 o 5 partidos y luego en menos de 3 días. Unas minutadas, yo lo viví. Sí que los partidos son más cortos, porque son más cortos, de menos minutajes, pero aún así es una barbaridad jugar 5 partidos en 3 días, que es una barbaridad. Y es lo que dices tú, es más del concepto de cuándo se juega y cómo se juega este torneo. O sea, no de quién lo juega, ¿me explico? Sino de no se puede plantear un campeonato a estas alturas. Y entiendes que, claro, que durante la temporada es cuando se juegan las competiciones de universidad y tal. Pero no, pues hazlo a principio de temporada o no sé, o en verano si me apuras y tal. Y que yo entiendo que para las chicas es bueno porque es una experiencia, son créditos también para su carrera y demás. Pero es que al fin y al cabo, es que el club, nosotros estamos pagando un dinero a las jugadoras. Es que nuestras jugadoras están cobrando un dinero y claro, ¿y ahora qué hacemos con una jugadora con la que no podemos contar durante 2 meses de la temporada, en la parte más importante de la temporada y hasta enero no podemos contar con ella? Entonces, claro, hay que darle, como tú bien has dicho, Carlos, hay que darle una vuelta de tuerca a eso. Fíjate, yo te quería preguntar, Carlos. Sí, es que he hecho el comentario, pero no le he hecho la pregunta. Dale. Por el equipo rival. El equipo rival que tenéis enfrente, Segosala, que quedan en 4ª posición. Creo que es un equipo joven, pero yo creo que puede ser un equipo duro, ¿no? Muy peligroso. Muy peligroso. O sea, tenemos que poner en contexto un poco el grupo de Gallego. El grupo Gallego es el grupo más duro, con mucha diferencia de los 3. Tiene Estrela, tiene Rodiles, tiene Vilalba, tiene Segosala, tiene Bembrive, que nos ha metido al final, que el año pasado jugó el playoff de ascenso y al final nos ha metido. El grupo 1 es... A un punto de Segosala. Sí, y en el último partido de Liga ganó Segosala 1, Bembrive 7. O sea, fue el último partido de Liga, es lo que sucedió, ¿no? Entonces, es un equipo que, como tú bien has dicho, es muy joven. Todas las jugadoras llevan desde pequeñitas en ese club, lo han formado muy bien. Tienen 3 jugadoras que son un espectáculo verlas jugar, o sea, son rapidísimas, verticales, que le pegan al balón, tienen la portería entre ceja y ceja, terminan cada partido con 15 o 20 tiros en cada juego. O sea, es un equipo muy vertical. Entonces, pues bueno, hay que plantear el partido, pues bueno, intentando hacerles el mayor daño posible a esa situación y bueno, veremos a ver cómo lo planteamos.
pero yo ya me he visto 4 partidos de esta temporada de ellas, he hecho ya el scouting, llevo la semana pasada y he estado trabajando en base a lo que nos vamos a ver, pero luego ya sabes que es que cada partido es un mundo y pueden pasar mil historias, entonces puede cambiar completamente todo y al fin y al cabo pues es un juego de oposición en el que tienes un rival, en el que hay incertidumbre y nunca sabes lo que va a suceder, ¿no? Entonces, aparte es un playoff, las piernas también tiemblan, entonces pues bueno, estamos sobre todo intentando preparar el aspecto psicológico, que yo creo que es el más importante y sobre todo, después de la experiencia del año pasado, salir de allí con un resultado, sea el que sea, pero con un resultado lo más justo posible para intentar en nuestra casa, pues bueno, si hay que darle la vuelta y si no, pues poder jugar con ese resultado, ¿no? Ahora el comentario de Sergio, que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? De que es algo innecesario esos torneos, ¿no? En tan corta duración de tiempo, como dice Carlos, habrá que darle una vuelta de tuerca. Yo ya te mando la última, que vamos algo justos de tiempo. ¿Qué cosas coges del Nano Modrego, que ha sido jugador y sigue siendo jugador ahí en la Kings League, a, a la zona de entrenador? ¿Qué cosas coges de jugador a pasarlas como Pues entrenador y transmitírselas a tus jugadoras? intento tratarlas como a mí me gustaba que me trataran como jugador, o sea, intento ponerme en su piel a la hora de de entrenamientos dinámicos, lúdicos y que tengan su componente de carga física, pero también técnica y táctica, pero siempre que sean entretenidos, que a lo mejor sean ejercicios más cortos, más intensos, no que sean alargados y que al final pierdan la calidad. Intentas, sobre todo, que a la hora de los desplazamientos intentas pensar en ellas también para la mayor comodidad para ellas. Intentas siempre ponerte casi a la hora de tomar las decisiones, ponerte casi en el modo de jugador para cómo le puedes sentir eso y entonces decirlo, ¿no? Aún así, pues obviamente muchas veces me equivoco porque es que es así. O sea, estos 3 años que llevo con ellas ha sido un aprendizaje diario. O sea, de verdad, el primer año fue un aprendizaje brutal porque yo iba con unas ideas, con una historia y al final te cambia todo. O sea, te cambia todo y te adaptas y te amoldas y eso es maravilloso porque ellas te están enseñando a ti a la vez que tú le estás enseñando a ellas, ¿no? Y al final, pues bueno, es algo muy enriquecedor porque consigues un vínculo con ellas muy grande. Carlos lo sabe, que cuando consigues generar ese vínculo con ellas de confianza, de exigencia y a la vez de buen rollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que van contigo a muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que mola, ¿no? Es un poco actuar de jugador, pero también sabiendo que tú eres entrenador, poniendo los límites, poniendo las normas, poniendo hasta dónde se puede llegar, pero también sabiendo que, pues bueno, que te pones en su piel y diciendo bueno, pues que hay que entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, mola mucho porque al fin y al cabo es psicología, es que tú piensas que no, pero bueno, la gestión de los egos, del vestuario, la verdad es que es enriquecedor y con ellas más, porque ya te digo que te enseñan muchísimo. Pues Nano, muchísimas gracias por haber entrado hoy con nosotros al programa. Ya sabes que esta es tu casa y que estamos muy Gracias a agradecidos de vosotros. tenerte aquí. Muchas gracias y mucha suerte Nada, gracias a para vosotros. este fin de semana. Eso es, suerte y a ver si contamos la próxima semana buenas noticias, ¿no? De los 2 equipos aragoneses y ojalá haya 2 equipos aragoneses en la primera división. Ojalá, Carlicos, lo comentaremos la semana que viene. Esperemos que más y mejor. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Pues ahora ya pasamos con la división de honor juvenil. Creo que me va a acompañar Alejandro Les, si no estoy equivocado. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí, a ayudarte un poco. Te estás comiendo todo el marrón últimamente, también de la división de honor juvenil, aquí conmigo semana a semana, junto a Rafa. Sí, bueno, aquí lo que haga falta. Pero tú, como estás súper bien y vas cómodo, tú tiras y ya cualquier cosa aquí. Me está dejando a mí el peso gordo, ¿eh? Ya lo Hombre, veis. hombre, además, como Bueno, sabes pues muy bien toda la juvenil y toda la segunda B, te lo sabes de memoria ya prácticamente. cada uno se sabe su bloque y comenzamos ya con la división de honor juvenil, que si no luego me
me meterán prisa en tu bloque, bueno, ya no sé casi El mío va a ir ni, rápido, no te ni preocupes. hablar. Bueno, pues comentar que Entre Ríos conseguía la victoria ante un Pirineo Sagrado Corazón por 7-4, sigue sumando puntos, sigue sumando buenas sensaciones, al igual que Guanapix, que también lo hace con algunas bajas, como es la de Izan, que esperemos que se pueda recuperar pronto. Ganaba 2-3 ante Lepanto y a mí el resultado que más me ha sorprendido, ¿no? El 5-7, la derrota de Pinsec en casa ante un Gran Vía, pues que dos equipos que ya no se están jugando nada, pero acabar con muy buenas sensaciones y una cigüeña que aprovechaba esa derrota de Pinseque para meterse en el quinto puesto tras su victoria ante el conjunto de Ainzón, que empezó la temporada bien, pero va yendo de más a menos. O sea, tú sobre todo, ¿cómo viste lo que se puede considerar el partido de la jornada, ese que se estaban jugando el descenso? ¿Cómo lo has visto? Pues la verdad es que me parece una jornada que, como tú decías, el partido de la jornada, pues Coras. La verdad es que me sorprendió cuando vi el resultado el otro día, que me puse a repasar un poco cómo habían ido las cosas, ¿no? No me esperaba, tenía la sensación de que Coras iba a conseguir la victoria porque creo que viene en mejor dinámica, pero un resultado de 0-7, la verdad es que me pilló bastante descolocado. Ahora, incluso cuando me lo has comentado, prácticamente ni me acordaba, ¿no?, de qué me estabas hablando, pero lo que tú dices, Coras conseguía esa victoria por 0-7 y habrá que ver si les sirve en esa última jornada porque aún no están salvados del todo ninguno de los dos equipos, además al Almanzara, que se ha metido en un lío. Sí, eso que comentas, porque al final juegas en casa de un duelo directo. Además, jugando en casa puedes decir, pues bueno, pero claro, al haber perdido 0-7 encima, no solo te empata a puntos Coras, sino que es que encima te tiene gol haberás ganado. Entonces, claro, de poderte. Porque claro, yo creo que si hubiesen ganado, creo que se salvaban ya. Porque si hubiesen ido a 6 puntos a falta de una jornada y al final te metes tú en el marrón de que ya no dependes de ti mismo. Así es, porque Coras no hubiera sumado puntos y tú sí que lo hubieras hecho. Habría que haber visto también cómo va el Golaveras bueno, cómo va el puntuaje con Alcañiz, que también conseguía la victoria por 6-3 ante Romareda, un equipo que ya no se jugaba nada, hizo de más o menos de juez, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y ahora mismo Alcañiz depende de sí mismo, está un punto por encima de Coras y de Almonzara con 27 puntos. Y habrá que ver, ¿no?, cómo se le da esa última jornada, que si no me equivoco, pues juegan contra un Gran Vía, que viene a hacer muy buena jornada ante Pise, que ya lo hemos comentado. Y pues decir que el descenso es para tres equipos. Ahora mismo estarían en descenso Coras, la Almozara y Boca Ijar, que no ha puntuado aún en toda la temporada que llevamos. Esperemos. A mí me haría hasta ilusión, ¿no?, que consiguiera por lo menos un puntico ante Pinseque. Boca Ijar, un equipo pues, con el que la verdad me gusta bastante. Creo que se hizo el año pasado un proyecto muy bueno, una temporada muy buena. El cambio generacional les ha afectado mucho, tampoco han conseguido renovar la plantilla. Se enfrentan a Pinseque en esa última jornada. Coras lo hace ante un Entre Ríos. Habrá que ver cómo va Entre Ríos a ese partido y si Coras tiene la fortuna de dar la campanada. Sí, estará bastante complicado porque, como bien has comentado, al final Entre Ríos está pues preparando esos partidos tan importantes que va a tener ahora. Entonces, pues va a querer llegar con las mejores sensaciones. Es verdad que Coras también viene pues, de un gran respiro, por decirlo así, de no verse ya prácticamente descendido. Entonces va a estar igualado, pero claro, el Entre Ríos es el Entre Ríos, lo va a tener bastante complicado y al final tampoco depende de sí mismo, también tiene que esperar el pinchazo de Alcañiz, así que veremos a ver cómo acaba. Pues por finalizar un poco esta división de honor juvenil, antes de pasar con los entrevistados, Guanapix se enfrenta a Inzón para cerrar la temporada. Un gran partido, ¿no?, que decíamos a inicios de temporada, que a lo mejor marcaba la diferencia entre Guanapix y los terceros, cuartos y quintos. Al final, el conjunto de Richie Felipe ha conseguido hacer hueco hace ya varias jornadas. La Cigüeña contra San Juan, un partidazo, ¿no? El cuarto contra quinto, creo que las posiciones ya están cerradas, pero sería una muy buena manera de acabar la temporada de una Cigüeña que empezó mal, consiguió esa victoria contra Guanapix, siguió mal y ha hecho un final de temporada prácticamente increíble. Lepanto contra Pirineos
la Almozara se enfrenta a un Rivera Navarra que estuvo ahí abajo durante muchos meses, ha conseguido salir al final, pues la última esperanza también para la Almozara, que no depende de sí mismo, tiene que pinchar, como tú has dicho, Coras, tiene que pinchar también Alcañiz, lo tiene complicado, la temporada pasada se salvaban, hablábamos de que esta temporada iban encaminados también a salvarla, pero se han complicado en estas últimas jornadas, como tú comentabas. Alcañiz contra Gran Vía, partido complicado también, y cerrarán la jornada pues Romareda y Ebrosada también en un partido que será muy bonito de ver. Si Así te es. parece, pasamos ya con los dos entrevistados, Miguel y Marco, entrenador y jugador capitán de Monegro Sur. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo se ha vivido ese ascenso allí en Bujaralot? ¿Cómo se ha vivido en el club de Monegros? Bueno, pues se ha vivido con ilusión porque la verdad que llevábamos trabajando no solo esta temporada, sino desde la temporada pasada, creando un grupo de chavales de primer año el año pasado y pues la verdad que a base de trabajo de los chavales, de esfuerzo y de esfuerzo y de esfuerzo, que es lo que siempre les digo yo, pues se ha conseguido este año hacer una temporada pues casi perfecta, podemos decir. Yo al final sé que Miguel es una apuesta, pues Miguel apostó por este equipo desde él quería llevarlo, consiguió llevarlo hace 2 años y bueno, viendo el resultado, ¿crees que ha merecido la pena el apartar un poco tu parte futbolística para centrarte en el juvenil? Sí, desde luego. Bueno, contigo coincidí por los campos y ya lo sabes que se me planteó la oportunidad de entrenar a este grupo de chavales que además de mi pueblo los conocía y sabía que tenían talento, sabía que iban a responder al trabajo y a las exigencias que se les iba a pedir y desde luego no han defraudado. Desde el primer día al último, vamos, no puedo estar más orgulloso del trabajo que han hecho hasta llegar al objetivo final, que no fue la primera, pero quien la sigue la consigue, dicen. Marco, buenas noches. Ahora que tenemos aquí a Buenas. Miguel al lado, ¿qué cosas buenas y malas nos podrías decir de tu entrenador? Vamos a meterle también algo de picante, ¿no? A esta entrevista. Hombre, pues buenas, tengo bastantes, pues que nos han enseñado mucho a jugar, sobre todo cosas tácticas pues que no habíamos aprendido hasta estos años que nos cogió él. Y luego, pues, cosas malas, yo que ya se lo dije, que soy un poco enfadica, como se suele decir, pues alguna vez, pues algún pique entrenando, pero nada, todo bien. En cuanto acaba el entrenamiento o el partido, todos amigos otra vez. Eso es bueno Eso es lo también en bueno. un equipo. Así es, como en todos los equipos, incluso en tercera y demás, los equipos que son un bloque de amigos al final luego funcionan. Y además de esto de que comentáis que es un bloque de amigos, ¿qué es lo que creéis que os ha hecho conseguir este objetivo en 2 años? ¿Qué es lo que os ha hecho sobre todo lograr el ascenso este año? Yo creo que la base de todo ha sido el trabajo, porque como dice él, había algunas carencias a lo mejor tácticas que a lo mejor hemos podido trabajar y pulir y desarrollar métodos para crear nuestro modelo de juego, que ellos lo tengan claro y a partir de ahí trabajar y trabajar y trabajar. Es que no creo que es la fórmula y por suerte, como te he dicho antes, ellos han respondido y ha sido la clave. Trabajar cuantos más aspectos del juego mejor para poder dominar el juego en todas sus fases. En ataque, en defensa, en situaciones de inferioridad, en cualquiera de las situaciones del juego. Yo creo que, bueno, como dice Miguel, el trabajo y luego también pues el hecho de conocernos y llevar jugando pues juntos pues casi toda nuestra etapa por el club, pues yo creo que sirve de gran ayuda porque al fin y al cabo pues te vas conociendo cómo juega uno, cómo juega el otro y eso en el campo luego pues se refleja bastante bien y yo creo que aparte del trabajo es un buen aspecto. Para quien no os conozca, para que no sepa, ¿no?, cómo es la plantilla de Monegros, comentarnos un poco cómo se queda la plantilla el año que viene, cuántos jugadores van a seguir, o de momento sabemos que van a seguir en esa plantilla en la máxima categoría de juvenil español. Pues bueno, como te comentaba, se empezó a hacer un trabajo previo ya al año anterior con un grupo, la verdad que el grupo de chavales del 2008, que el año pasado entraron siendo de primer año, era bastante numeroso y por suerte en estos 3 años hemos conseguido más, o sea, en estos 3 años que va a durar la etapa juvenil de estos chavales del 2008,
pues casi van a mantener todo el grupo. Este año, por ejemplo, solo perdemos a Marco, a nuestro capitán, pero bueno, por suerte contamos con el grupo de chavales que este año eran de segundo año y aparte siempre algún cadete que la verdad que tiene un rendimiento también soberbio cada vez que suben a ayudarnos, así que por esa parte estamos tranquilos que el trabajo está hecho y hay buena base y buen fondo detrás. Eso que dices que al final es el último año de Marc, yo quería un poco preguntaros que cómo veis vuestro futuro cercano de aquí al año que viene, tanto Marc, que qué es lo que tiene pensado, y tú, por tu parte, Miguel, si vas a seguir llevando al juvenil. Bueno, pues se está hablando pues de hacer un equipo pues senior, que al fin y al cabo yo creo que vas a ir hacia adelante y pues de cara al futuro es seguir jugando al fútbol sala y si es en el pueblo pues donde mejor, la verdad. Y yo por nuestra parte pues el objetivo para el año que viene claramente no va a ser otro diferente que mantener la categoría. Sabemos que tenemos buena base y buen trabajo detrás, pero es cambiar de categoría, nuevos ritmos, cambian muchas cosas, también tienen que aprender a adaptarse, el nivel será superior, así que el objetivo está claro que es lograr la permanencia y en cuanto a seguir al frente del equipo, pues seguramente estaré yo ahí al pie del cañón para seguir mejorando todo lo que podamos, nuestro nivel de juego, nuestro modelo de juego, seguir ahí enseñando a los chavales que vengan desde abajo y continuar con este camino que la verdad que está siendo muy apasionante. Yo ya voy a tirar mi última pregunta, estaba más para Marco. ¿Cómo eres tú en el campo? ¿Cómo te definirías tú como capitán, como jugador de Monegros? A ver, pues yo me definiría como un poco cabezón, la verdad. Siempre me gusta pues que las cosas pues vayan un poco como tienen que ir. Si decimos una cosa, pues se lo digo muchas veces, en vez de decirlo en el vestuario, hacerlo en el campo y pues eso, y luego también pues que un poco pesimista, que es lo que he intentado cambiar, pero bueno, la verdad que cuando las cosas no salen como a mí me gustan, pues la verdad que suelo gritar bastante, pero bueno, es algo que hay que mejorar y... Bueno, pero también es No, parte Miguel. del carácter del equipo, tener siempre al capitán ahí que, aunque con algún enfado que dices tú, siempre viene bien tener la referencia y tener el guía, que siempre te lo he dicho también, así que malo del todo a veces y a veces positivo también. No Sí, sé, yo también Les, si tenías... Sí, para finalizar un poco, viendo que habéis ascendido junto a Zaragoza Unión, ¿cómo habéis visto, pues, sobre todo esta competición y cómo os veis tanto a vosotros como a Zaragoza Unión de cara a ese año que viene, que ya nos habéis comentado pues, que al final el objetivo va a ser la salvación, pero ¿cómo os veis y cómo habéis visto esta categoría? Bueno, la categoría es complicada, no a nadie se le escapa que aquí compiten todos los equipos. Son ya chavales que tienen 18 o 19 años y aquí todo el mundo compite, se esfuerza y quiere ganar. Equipos flojos, es que en esta categoría yo no he reconocido ninguno. O sea, desde el colista al primero, todos nos han supuesto partidos complicados y que nos han requerido el máximo. Así que, bueno, imagino que a Zaragoza Unión le habrá pasado más o menos lo mismo y lo que te decía, adaptarnos a la nueva categoría. Pues chicos, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros en el 40x20. A Esperemos, vosotros, a ti, Miguel, tenerte Muchas la temporada gracias. que viene con buenas noticias también para Monegros. Marco, te tendremos allí donde vayas a parar. Muchas gracias por estar esta noche. Un abrazo y suerte para lo que os queda ya la temporada que viene. Gracias, chicos, a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Pues repasada ya también la división de honor juvenil, comentar ahora rápido los rivales de Entre Ríos, ya se saben, los rivales del Campeonato de España. Entre Ríos, si no me equivoco, se enfrentará al Mengíbar, que hemos visto que está haciendo muy buen papel en el playoff de ascenso a Segunda División. Por parte de Guanapis, creo que quedaba por concretar el rival entre Inter, si no me equivoco, y Móstoles, que están luchando aún por la primera plaza del grupo madrileño.
y lo comentaremos la semana que viene con más certeza. Ahora, si te parece, pasamos ya con la tercera división, con esos playoffs de ascenso. Sí, bueno, primero pues Bueno. en la tercera división, como comentábamos, esta jornada no se disputaba, queda solo una jornada. Hay partidos que a priori son bastante bonitos, pero como está todo menos una cosa por decidir, pues al final sí que tenemos un Coras Utebo, que al final es un primero contra tercero, que al final es muy bonito de ver, y más ahora dos equipos que no se juegan nada van a salir a disfrutar sobre todo, pero sí que es verdad que hubiese estado bien verlo pues con más un partido más igualado en cuanto a tensión por algo, pero el partido que tenemos a día de hoy, que es sobre todo el que hay que destacar este fin de semana, es el Paniza de Aroca, equipo que dos equipos que están peleando por el único puesto que queda de salvación. Si Paniza gana, se salva y se empata también, y Daroca tiene que ganar. Si gana, se salva, pero veremos a ver, porque, pues como comentábamos, Daroca ha hecho una temporada muy buena. Sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, estoy hablando con su entrenador y me dijo que sobre todo la primera vuelta les costó un poco, temas sobre todo lesiones y también pues que había partidos que no los conseguían sacar del todo, pero que la segunda vuelta le están haciendo muy bien y hayan pillado una muy buena dinámica, y que al final el descenso del Colo les había perjudicado en este caso, porque si no hubiese bajado el Colo, ellos también estarían salvados y sería también un partido de trámite. Como bien comenté la semana pasada, veremos también si pasa algo con el Colo o no, para ver si conlleva algo a esto, pero a día de hoy tenemos ese partido, esa final entre París y Daroca, que además es una pista de París, es muy complicada, así que veremos a ver cómo se desenvuelve. Y luego en la autonómica, que es solo había habido dos partidos, que son los dos de playoff. El primero, Alcorisa Peña La Murga. Yo no conocía como tal el equipo de Alcorisa, pero sí que me sorprendió porque vencía 4-2 a Peña La Murga. A priori, Peña La Murga es un equipo que ya comentábamos que su objetivo principal era ascender y tiene que pasar por playoff y se le complican las cosas. Sí que es verdad que Alcorisa es una pista muy, 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 muy complicada para jugar, y eso le ha beneficiado a Alcorisa. Y fue un partido en el que estuvo muy igualado de principio a fin. La Alcorisa hizo una primera parte muy buena, donde pudo marcar más goles, pero finalmente al descanso llegó por 1-1. Y sí que cambió esa tendencia de goles, porque la segunda parte, esa localía, su pista y esos duelos en los que se haya victorioso, se consiguió llevar el partido por 4-2, no sin sufrir. Igual que Peña La Murga se pudo llevar un resultado peor o incluso mejor, pudo acercarlo más. Al final el objetivo de Alcorisa era salir vivo de su pista, como comentaron por las redes y demás, y de momento lo han conseguido. Veremos a ver este finde, juegan a las 7 en Sabiñánigo, partido muy, muy complicado, no solo por la pista, sino por la afición. Va a apretar mucho porque además este finde hay que decir que es la fiesta de la Peña. Y tenemos, pues, va a haber charanga, refresco desde las 5:30, recibimiento del equipo, con lo cual va a estar la afición lo va a pasar súper bien ahí. Y la otra semifinal estuvo muy igualada de principio a fin. La Almozara empataba 4 en casa frente a 0-2. Y posteriormente Muel consigue empatar antes del descanso con un gol de doble penalti y un gol antes de llegar al descanso que da el empate al partido. La segunda parte empieza Muel apretando súper fuerte y consiguiendo ese tercer gol, pero acto seguido, tras una falta lanzada por Almozara, golpea a un rival de Muel y se mete para adentro y consigue el empate otra vez. Muel seguía apretando y marcó el cuarto gol, y luego Almozara consiguió el empate. Fue un partido de toma y daca, que al principio parecía que se le iba a Almozara, luego Muel lo empataba y parecía que iba a ser superior, pero ya sabemos cómo ha ido la Almozara este año y fue muy, muy igualado. Y al final incluso la Almozara tuvo un doble penalti para llevarse la victoria, pero no consiguió marcar el gol, con lo cual se fueron con tablas en el marcador, y la vuelta se va a jugar este fin de semana, que va a estar muy, muy galuado y muy competido, y veremos a ver quién de los dos equipos consigue irse pase a la final. Pues con todo abierto, ¿eh? Nos vamos a ir a la semana que viene. Habrá que ver, porque yo, por lo que estás comentando, equipos muy igualados también entre sí, y aunque, bueno, pues algunos se tachen, ¿no?, de ser favoritos incluso en su propia casa, yo creo que conocemos el fútbol sala, sobre todo el de aquí de Aragón, que es lo que más nos gusta, estas autonómicas, ¿no?, que es donde casi más juego, ¿no?, bonito podemos ver, las aficiones también, los amigos también se notan en la grada. Habrá que ver cómo termina esto la semana que viene, lo comentaremos.
Aquí contigo, Les, no sé si yo o Francho, vamos a ver ahora, ¿suena algún jugador para Jaén Paraíso Interior? Yo no sé de cuándo será esta. Supongo que será de primera, ¿no? Bueno, Rafa ha puesto sí, ¿no? Bueno, pues yo ahora mismo me pilla. Estos rumores yo no los conocía, a ver si me pongo al tanto. A ver si nos pone al tanto Rafa. Vaya, pues lo vamos a dejar ahí en rumor. Nosotros yo creo que no sabíamos nada. Cuando sepamos y se pueda decir, lo diremos. De momento despedimos ya esta tercera y autonómica. Pasamos ya con Rafa, que quiere dar una última pincelada. Buenas noches, Les. Muchas gracias por estar aquí, por el trabajo y por ayudarme también en esa división de honor juvenil. Tío, hombre. Buenas noches a todos. Hasta luego. Pues pasamos ya con Rafa Beltrán, que quiere dar una última pincelada al programa de hoy también. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, cortita y al pie como Lukman. Pues ahora solamente ya de selecciones ya no nos queda nada, pero empiezan los campeonatos de clubes. Vamos a repasar los de masculino, si no te importa, hacemos lo del masculino y ya en la próxima semana haremos los del femenino, que además tenemos 2 sedes. En la categoría sub-16 masculina, nuestro representante Guanapix a la 10 se visita Valladolid frente al equipo de la sede, al Valladolid Sport, al Sala Sieiro de Asturias y al Valle de Madrid. En la sub-14 masculina, Entre Ríos Automatización, que es nuestro equipo en el Campeonato de España, visita a Cartagena, que es la sede donde va a jugar frente al Jimmy Cartagena, el Agusi del País Vasco, la Alcudia de Baleares y el San Juan de Navarra, un grupo de 5. En la categoría sub-12 masculina, el equipo de Cadrete, que es nuestro representante, va también a Cartagena y se enfrenta al Jimmy Cartagena y al Toxar de Andalucía. Y en la categoría sub-10, el representante aragonés es el Equipo Sport y visita Manacor frente al Levant Manacor de Baleares, la Exposición de la Comunidad Valenciana y el Sagrada Familia de Andalucía. Como nos da tiempo, yo creo que podemos decir el femenino, que es rápido. En el femenino, César Augusta, que va a Cantabria en el grupo C, que se presentará ante el Mioño y al Ciudad de Orense. En la sub-16 femenina, en la Cigüeña, que tiene sede, que va a ser sede aquí del Campeonato de España, se presenta ante el Parque Santa Ana de Valencia, al Scors de Cataluña y al Futsal Alcantarilla de Murcia. La sub-14 femenina, el representante aragonés va a ser Entre Ríos Automatización, que visita Vigo ante el Arealonga de Vigo, ante el Atlético Ceutí de Ceuta, el Urbina de Navarra, un grupo de 4. En la sub-12 femenina, nuestro representante será César Augusta, que también tiene sede aquí en Aragón, jugará ante la Pavia de Andalucía y el San Joan de Espí de Cataluña. Y ya para terminar, la sub-10 femenina, el futsal femenino Zaragoza visita Galicia también, frente al Sarabia de Omar, el Roldán de la región de Murcia y el Espigueras femenina de Melilla. Y ya solamente para terminar, una cosa, porque me ha preguntado mucha gente, entonces ya estoy preocupado. Lo primero, Alex Oliva lo hace genial, eso es lo primero, pero que a Francho no le pasa nada, que es que he recibido como 10 mensajes preguntándome qué le pasaba a Francho, que no habíamos dicho nada. Que nadie se preocupe, que el team leader está aquí. Estará aquí, ya sabes que hay mucho trabajo, pero tenemos a un suplente de lujo como Alex y nada, pues la próxima semana más y mejor, ya sin Julián Álvarez, que me niego a decirlo de cortita al pie de Julián Álvarez a partir de ahora. Eso es, yo estoy aquí un poco de revulsivo, lo que comentaba Rafa. Francho, pues por problemas de trabajo no está pudiendo estar estas últimas semanas con nosotros. A ver si la semana que viene ya lo podemos tener aquí. No os preocupéis, Francho, como decía Rafa, está perfectamente bien. Volver a dar guerra dentro de poco. Y comentar de los campeonatos de España, creo que es impresionante lo que ha cambiado el fútbol sala aragonés en los últimos años, ya no solamente por el nivel que se pueda dar en selecciones y clubes, sino por la diversidad de equipos que van a esos campeonatos. Creo que hacía muchos años que en la masculina no repetía ningún club en ninguna categoría. Por parte de la femenina sí que repite César Augusta, ¿no? Con esa sub-12 y esa sub-14. Si no me... Y la juvenil también. Y pues yo creo que... La Cigüeña, ¿no? Y Zaragoza... Bueno, femenino. Femenino Zaragoza, que meten la cabeza ahí también y que seguro que van a dar mucha guerra a todos los equipos clasificados a estos campeonatos de España.
Pues sí, la verdad es que, bueno, haremos un especial. Además, tú que esto lo dominas mucho, lo de los campeonatos de España, pues te lo dejaremos a ti, lo del especial de campeonatos de España de clubes. Y nada, pues más información la semana que viene. Así es, nos despedimos ya aquí desde el 40x20. La semana que viene esperemos que más y mejor para nuestros equipos aragoneses. Repasaremos la semana a semana de los nuestros. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Hasta luego.